Suscríbete a la Panterita. Bancar tu vida más simple. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Respira bien con Respiben. Más ciudadanía, menos corrupción. Cambiemos la historia. Estoy pintando un cielo nuevo con los colores esperanza y amor. Estoy abriendo muchas ventanas para que entre la luz del sol. Estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor. Con el trabajo de nuestra gente disfrutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. Estoy pintando. Cardinal Deportivo. En 31 minutos estamos arrancando el Cardinal Deportivo. ¿Cómo te va, Ariel? Bien, Federico, saludos a todos. Con la TV hasta las 58 aproximadamente. Fabio Martín. ¿Qué tal, Federico? Buen día, saludos a todos. Ya en instante con Dani. Está Gerardo Figueredo, venta de entrada en Olimpia. Ahí me dice que está. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, Federico, el saludo para vos, a los compañeros, a la audiencia. Aquí, Salón Blanco del Club Olimpia, donde unos 200 aficionados esperan canjear sus entradas, sobre todo para el partido del día 10 ante el Flamengo, porque antes varios socios pasan a regularizar la cuota de agosto y posteriormente pasan al Salón Blanco para adquirir sus entradas. Joven, a ver, contanos por favor, es muy... Y estamos acá de las 9 de la mañana, esta fila no se mueve. De las 9 de la mañana, y ahora acá son 11:30 ya son. Cardona hace algo, Melgarejo hace algo. Olimpia no puede ser así. Tiene que ser un sistema más rápido. Imposible así. Miran a la fila que hay. Montón de gente. En tu caso ya pusiste al día... Sí, para ponerme al día un 10, 15 minutos tardé. Y acá estoy de las 9:30 de la mañana estoy. ¿Vos querés adquirir tu entrada para el día 10? Sí, para el día 10. Sí, partido revanchas. Imposible así, no sé de qué es el sistema, tiene que cambiar el sistema, no sé qué tiene que hacer el presidente. ¿Desde qué hora estás aquí? De las 9:30 de la mañana. Y es muy lento. Es muy lento. Ahí la chica parece teclea, cada uno teclea, no sé qué le pasa. Gracias, joven. Ojalá que todo se pueda regularizar. Gerardo, ¿cuántas cajas? Juanse, sí. ¿Cuántas cajas tienen ahí? Están dos cajas habilitadas aquí en el Salón Blanco, pero el sistema es que utilizan es muy lento y eso pone muy nervioso a los socios del Club Olimpia. A ver, doña, ¿qué tal? Para ABC Cardinal, ABC TV. ¿Hace cuánto tiempo que estás? Desde las 9 de la mañana estamos acá. ¿Y todavía no pudiste canjear tu entrada? No, todavía no pude comprar mi entrada. Te piden, colapsa el sistema y hay gente que se filtra también por el costado. Ah, y eso también siempre complica entonces. Complica el panorama. Bueno, y vas a seguir esperando, te dieron una promesa que te... Sí, estoy, en mi fila está alguien provisorio, tengo lastimada la rodilla, por eso no me... Sí. Gracias, doña. Dale, gracias. A ver, vamos a seguir dialogando por aquí. A ver, joven, ¿cómo está, señor? Permiso. Sí. Hay que munirse de mucha paciencia. Bastante. Hace 1 hora y media que estamos acá parados y no nos movimos. Acabo de comunicarme yo con Malte, le envió un mensaje y me dijo que no tiene ningún informe sobre los problemas que puede haber acá del sistema. Eso es lo que me dijo ahora en un mensaje que le envié. Estamos hace 1 hora 40 minutos estoy acá yo parado y no me estoy moviendo. ¿Está bien? Es para la entrada para el día 10. Para el 10. Sí. Para el 10. Claro, porque también ya están... No está sí, pero nadie... Del domingo. No, pero sin problema. No, el sábado, no el domingo. El sábado, sí. Contra Tacuarí. Sí. No, ese no tiene problema. Ese no tiene problema. No tiene problema, ese es rápido. Los muchachos. Pero el tema es para el partido del día 10. Para el partido 10. Gracias, sí. Gracias. A usted. Muy amable. Vamos a seguir dialogando aquí. Joven, un segundito. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Gerardo? STV. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, hay que munirse de mucha paciencia.
Y sí, la verdad que es un sistema muy lento, es una falta total de respeto una vez más al socio de Olimpia. Hacerle pasar por esto es inaceptable para alguien que colabora el club. ¿Entendés? Y esperando mucho tiempo como todos. Y sí, de las 9 estamos acá, no se mueve. Si me moví 2 metros en 2 horas es mucho. Es un amateurismo total este tema de venta de entrada, increíble. Y previamente uno se pone al día con su cuota como socio y después... Yo tengo débito automático, yo ni siquiera tengo que pagar cuota, debo venir a retirar nomás ya en teoría, pero no se puede, impresionante, son 3 horas de las 9. ¿Y vía web no probaste? No, de anoche no se puede, colapsado está, todo colapsado, está increíble. Es un amateurismo total el sistema este que están implementando. No sé si es sistema informático, no sé si es administrativo, no sé cuál es el problema, pero es un amateurismo, no podemos estar acá 3 horas para movernos 2 metros. Claro, y se pierde el tiempo. Totalmente, un día perdés, para algo que debería ser automático. Perdón, un día. Gracias. Vamos, Gerardo. Vamos a seguir dialogando aquí, si les parece, compañeros, este es el ambiente que se vive aquí en el Salón Blanco del Club Olimpia, donde los aficionados desde las 8 de la mañana se agolparon aquí con intenciones de pagar, muchos de ellos. Juanse, si me acompañas, aquí también hay una fila, vamos a corrernos aquí afuera, una fila donde los socios se ponen al día con sus cuotas y posteriormente pasan esa fila, Juanse, que está en las afueras del Salón Blanco, donde varios socios se ponen al día con su cuota. Atención, que esto ya se dio a conocer, pero es bueno recordar siempre que tiene que estar al día con la cuota de agosto para adquirir posteriormente sus entradas para el partido del día 10 de agosto ante el Flamengo. Y recordar los precios de las entradas. Gradería 120.000 guaraníes, 180.000 las plateas, preferencia 250.000 guaraníes, preferencia visitantes 350.000 guaraníes, Vita Albirroja 500.000 guaraníes y la central 800.000 guaraníes. Los socios tienen el 50% de descuento. 36.000 entradas están habilitadas para ese partido del día 10 ante el Flamengo, la revancha por octavos de final de Copa Libertadores. Bueno, Gerardo, mucha gente esperando desde antes de las 9. Te decía el señor, ahí estaba hablando contigo también el amigo Sí. Arielito Infran, estaba ahí hablando el último con vos, el anteúltimo. Él me escribía, me decía que estaba de las 9 también. Hablé con gente de Olimpia, me dijo que se recalentó el sistema a esa hora, pero que ahora ya estaba normal. Hay que ver si se normaliza ahora. Hay gente como el amigo Hugo Silvero, por ejemplo, el amigo Alan Sosa, que ayer retiraban por la huella. Yo no sabía que ayer ya estaba disponible en la web. Creo que en el horario que terminaba el programa... Así mismo, porque a las 14:36 vi el de Hugo, ya figuraba como que él retiró a través de la web. Ahí Juan se está haciendo un paneo, hermano, pero terrible. Con Gerardo que se corrió. ¿Esa qué parte de Gerardo? ¿Esa es la de los socios? Sí, tomamos, la toma anterior es la de los socios, donde se ponen con la cuota social al día, y nuevamente estamos aquí en el Salón Blanco, donde los socios pasan para adquirir sus entradas, repito, para el partido del día 10. Señor, un segundito, ¿cómo le va para ABCTV? No, también estamos esperando, acá hay mucha gente de la tercera edad, solía habilitarse una ventanilla especial para vitalicio, ahora no existe. Tuvimos que traer una silla para la gente que no puede estar mucho tiempo parado. Es un descontrol, digamos. Y un señor dijo muy bien, el Olimpia, el socio del Olimpia, no se merece esto, hermano. Yo no sé, la tecnología del Olimpia es tan obsoleta, algo por el estilo, para solucionar este tema. Yo creo que se puede solucionar también con tecnología. Esa es mi opinión. Es el sistema que están teniendo. Lentísimo. Resulta que está vendiendo a una persona, le está vendiendo la entrada y utilizan 45 a 1 hora. Entre 45 minutos y 1 hora se desplaza el que compró la entrada y entra otra persona. Y eso no podría ser, ¿verdad? Como dijo un señor, yo no entiendo mucho de tecnología, pero tiene que haber un sistema, un método de solucionar esto. Porque desde ayer... Claro que sí, todo el mundo se quiere ir a su casa. Algunos salieron de su trabajo, otros quieren volver a su trabajo y no lo pueden hacer.
no le pueden hacer, no sabemos más a quién recurrir. Yo, por ejemplo, soy amigo de Jorge Olmedo, le envié un audio, la gente también está al tanto de la situación, y Jorge dijo este mediodía estaría por acá a los efectos de tratar de solucionar el tema. Perfecto, señor, muchas gracias, muy amable. Voy a hacer hago otra recorrida para hablar con otros socios de la Olimpia, ¿le parece, compañeros? Sí, ahí está el tema en vivo, esto está pasando ahora, dale, Gerardo. Gerardo, Sí, hace rato dale. que está ahí. Vamos a seguir. No se mueve, ¿eh? Esa señora hace rato ya está ahí, la de amarillo. Sí. Lleva más de una hora aproximadamente de adquirir las entradas. Joven, un segundito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, buenas tardes. Bien. Bueno, ¿hace cuánto tiempo que estás? Y por lo menos 3 horas. 3 horas. Sí. Es una vergüenza, sinceramente. Socio al día, con la cuota al día, y encima te hacen pagar una cuota por adelantado. El mes de agosto. Sí, señor, para que puedas tener la entrada. Me parece cosa de mercenario eso. No se hace. Claro, Olimpia está con necesidad de recaudar, se Totalmente, entiende, pero no es la forma, el no socio es la no forma. tiene que sufrir estos padecimientos. Totalmente, no es la forma. Y se sabe que sea donde sea, vamos a llenar la cancha. Sea la cancha que sea. Me parece algo exagerado desde mi punto de vista. ¿Y el precio de las entradas qué te parece? Bien. Accesible, pues, no es cualquier partido. No es cualquier partido y vale. Y los espectáculos tienen que tener su costo y hay que pagarlos. Así es el reparo por este sistema. Totalmente. Ellos tenían que haberse preparado ya al pasar de ronda, ya tenían que haber previsto un lugar más amplio, con más facilidades y más logística, ¿verdad? Perfecto. Gracias, señor. Muy Cuando amable. guste. Señor, un segundito. ¿Quiere dejar su testimonio? ¿Qué pasa? Usted es un señor grande, no debería estar formando fila. Y yo, socio vitalicio. Sí, vitalicio. Justamente estaba diciendo, ¿sí? ¿Por qué no me habilitan para la tercera edad? Y bueno, ya estoy en la fila. ¿Qué voy a hacer? ¿Y a esperar? Hay que traer mucha paciencia para Y claro, ¿qué vamos? Todo por Olimpia. todo por el Olimpia, Sí. todo sea por el Olimpia. Así es. Gracias, señor. Muy amable. Señor, paso de largo, aquí te excusa amablemente. Joven. Señor, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Recién me acabo de asociar ahora. Ah, ahora te asociaste. Sí, ahora recién. ¿Y cuántos años tenés? 16. ¿Y cuánta plata se paga en tu caso para ser socio? Y pagué 2 cuotas ahora para poder comprar la entrada y me va a salir 60 nomás ya, la entrada. 60 la Y en entrada. total 130 más o menos. ¿Y la cuota mensual de socio cuánto? 48.000. 2 cuotas pagué ahora. Bien accesible. Sí, claro que sí, como tiene que ser. Va a ser tu primer carnet como socio del Olimpia, entonces. Carnet no hay ahora, pregunté ahora, pero sí, primera vez me vengo a asociar. Sí, para asegurar la entrada. Para ir a la calle. Claro. ¿Confía indudablemente como todo? Sí, claro que sí, allá empatamos y acá ganamos, sí o sí. Sí o sí. ¿Estás seguro? Segurísimo, no hay duda de eso. Gracias. Bien, este es el ambiente, el panorama que tenemos aquí en el Salón Blanco. Repito, 200, un poquito más de aficionados desde las 8 de la mañana tratando de adquirir sus entradas. Tras ponerse al día con la cuota social, pasan al Salón Blanco para adquirir sus entradas, pero todo se vuelve muy lento porque el sistema, al parecer, es, no sé, obsoleto o por dónde viene la situación, porque cada persona, una vez que llega hasta la caja, espera una hora de vuelta para adquirir sus respectivas entradas. Federico, compañeros. Bueno, qué diferente testimonio, ¿no? Por un lado el joven que va a pagar 2 cuotas nada más, se hace socio y ya va a tener su entrada. Después mucha gente que nos escribió aquí a través de WhatsApp y después amigos, porque yo citaba lo de Hugo Silvero, cité lo de Alan Sosa, meto a Rob Cantero ahora que me dice, compró en 5 minutos la entrada a través de la aplicación, y hay gente que dice que no van a la web. Increíble, acá dice interesante lo que hizo el mitad de 16 años, sí. 2 cuotas de 48.000, más 60 la entrada y ya... Adianchi, adentro. Y ya ahorró 12.000 guaraníes. Totalmente. Claro, porque el descuento, el descuento le sale 60 y tuvo que pagar 48 para acceder a ese descuento. Y bueno, y también ya puede ir a otros partidos también si quiere. Sí, si va a seguir pagando después, ¿verdad? No, Acabo de comprar sin problema mi entrada vía online. Soy socio al día de hace 12 años. Y después hay gente que te dice, no se puede pagar vía web, ¿no? O sea, que la zona donde estás, no se puede ingresar a la app de Tiquetea, o sea, no se puede registrar, dice otra persona.
Increíble. Yo no sé si, repito, es la zona donde está. Pero es muy repetitivo. Sospecho que la gente que dice que no anda en la web es porque no está al día nomás. Pero quieren pagar también, pues. Es muy repetitivo porque me acuerdo que ya se suele dar en la plataforma virtual, como así también en la venta física. Esto parece una fila así cuando se forma en los últimos días para actualizar el registro o la habilitación del vehículo. El primer... La semana pasada. Sí. La semana que el 30 de junio vencía Entonces, todas yo las... no comprendo a la gente de Olimpia cómo es teniendo ya experiencia y si tropezaron con este tipo de inconveniente, no son capaces de prever, para que ya no ocurra, porque casualmente mucha gente está dejando su trabajo, hay personas, adultos mayores, y además también perder mucho tiempo, 3 horas, muchísimo para conseguir una entrada. Decía el testimonio de Gerardo, de uno de los hinchas, el primero que habló, decía que fue fácil y rápido poder ponerse al día, pero que el siguiente paso es el que se frena bastante, que es justamente el adquirir ya las entradas con el descuento correspondiente para los socios en ese sector donde se acumula mucha gente. En realidad, decía Gerardo, 200 personas, lo que se puede ver es que hay más inclusive ahora ya en este horario, ha colapsado totalmente todo esto y se ve que lentamente se mueve. Por fin, la señora que estuvo unos 10 minutos desde que comenzó el programa, Ariel, esa que veías con el carnet en mano ya queriendo comprarla, ya por fin ya se pudo retirar y adquirir sus entradas para poder... 10-15 minutos el proceso, con una persona. Gerardo, si puede nomás con Juanse, no creo que estén faltando al respeto, pero poné tu micrófono ahí cuando le toman los datos, a ver qué tipo de cosas le pregunte, cuánto tarda más o menos, ¿sí? Ahí es donde está la caja, donde está la chica con el teclado. Perdón. ¿Viste dónde está la computadora? Las chicas tienen prohibido... Pero le ponemos el micrófono ahí. Sí. A ver cuánto tarda, qué tipo de cosas. Sí, ahí, por ejemplo, está débito, ¿verdad? Para ver un poco cuál es el mecanismo. Sí. Ya, sí, ahí está. Sí, aquí. Débito automático, que la copia, le dice, el famoso. Estamos usando... Sí. ¿Y ahora qué le da? ¿Eso es para pagar el ser socio o directamente la entrada ya? Sí. A ver, señor, discúlpeme, un segundito, ¿es para comprar la entrada? Canjear, socio. Claro. Socio, sí. Para canjear la entrada. ¿Cuánto tiempo esperaste? Más hora ya. 2 horas. Sí. ¿Y aquí es rápido una vez que llega aquí? Ahora sí. Ahora sí. 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 Aquí el sistema es bien rápido una vez que lleguen a la caja. Se está agilizando un poquito más. A ver, sí. Pasa que las chicas no quieren hablar. No, claro, simplemente para ver cuál es el mecanismo nomás. Sí. Sí, entiendo, perfecto, Federico. Sí, ahí está socio del Olimpia con el número 24. Está adquiriendo su entrada a socio, Gerardo, que estuvo en la fila. Es el que más cuestionó. Señor. Gerardo, Sí. la parte donde dice exclusivo venta para partido Tacuary, nadie está, ¿verdad? No. A ver, señorita, discúlpeme, aquí el cartel dice para el partido Tacuary, ¿eh? ¿Ya pudiste vender algunas entradas? Sí, ya. También. ¿Cuánto más o menos, una vez de que llegue aquí en la caja, cuánto tarda el socio? Siempre que esté al día, enseguida se le da su entrada. El tema es, si no está al día, tiene que volver allá. Sí. Así es. Dale. Se va agilizando una vez de que lleguen a la caja. Al menos en este momento esa es la situación. Se aligeró un poco más. Ya hay menos quejas, incluso de los asociados de la Olimpia aquí en el Salón Blanco. Ahí está muy bien Juanse filmando el codiciado objeto. Todo lo que hemos ido a un gran partido o un gran concierto sabemos lo que vale eso, ¿no? Cuando retiras el celular nuevito y cuando falta más todavía, ¿a dónde vas a guardar? Que nadie te moje, que no desaparezca, no, impresionante. Que no te olvides. Que no te olvides, pero ¿a dónde guardar es clave, eh? Generalmente dentro de un sobre. Ahí va, mirá, qué lindo. A la impresión ahí el señor se retira, infla el pecho. Viernes, esta noche va a tomar una cervecita ya mirando su entrada. Sí, ahí está, viste, eso decimos, claro. Ese es uno de los momentos más lindos. Por fin, Valió la pena. Valió la pena todo. Mira cómo cambió. Después de 2 horas vale la pena para ver un partido espectacular así. Ahí está. Eso es único, ¿no? Único. No, pero por eso digo, en un momento, cuando te dan ese cartoncito, hermano, es algo... Pero claro, esta es la descripción perfecta
del comportamiento de la misma persona que antes de la adquisición. Estaba furioso. Valió la pena. Furioso. Entonces, nosotros que estamos de este lado y la idea es que se pueda mejorar para achicar o eliminar esa espera, porque la satisfacción, es cierto que cuando logras ese cartoncito, porque hoy ya tenés a través del celular, ojo con mostrar eso del QR, pero yo creo que al fin y al cabo es también porque se comprende esta especie de fiebre o locura cuando se trata de la previa de un partido tan importante como el que va a tener Olimpia en el marco de la vuelta de octavos de final, a sabiendas que se trata del Flamengo. El último habrá sido el clásico, ¿verdad? Aquí el primer clásico del año pasado. Sí. El último de esta expectativa, digo. Sí, porque fíjate que, por ejemplo, a Cerro que llega a esta misma instancia el año pasado, le toca a Palmeiras y era como que un golpazo. Y a Olimpia ayer recordábamos, goianiense, en un contexto diferente, pero ese clásico era una locura. Ya porque me acuerdo que cuando se hace el sorteo de la fase de grupos, y era la última bolilla, sale, y después acá yo me acuerdo, porque Fabio tenía la libreta, y Fabio rápidamente dice, no es solamente clásico, es primera fecha, y Olimpia es local, y después entonces era dónde se va a jugar, si hay defensores, cómo va a ser el tema del visitante, pero sí, o sea, es la realidad también de nuestro fútbol, tenemos muy poquitos Muy eventos. pocos partidos son pocos eventos, por eso yo le decía ayer a Ariel, son los clásicos, ahora que vuelve la eliminatoria, un partido contra Argentina, contra Brasil, si el equipo anda bien, ya encaja otro, ¿verdad? Pero fíjense, eso, por ejemplo, nos vamos a Ciudad del Este. Ese es el tema. Ahí tenemos estar todo el día en Ciudad del Este. Yo le propuse a Mabel hoy hacer a la mañana ya, ¿verdad? Toda esa semana. Es único eso, el jueves 7, exactamente dentro de 2 meses. Encima lindo horario, Dani. Sí, 18:30. Tenemos para la cena de anoche, un hotelcito, Hotel Megal, me imagino, ahí a toda la gente de esa zona tan linda, de ese hotel tan lindo también. Pero yo creo que también, si se da lo que todos queremos, ahora que Paraguay arranque con el pie derecho, se puede decir que Asunción, entre comillas, ha perdido la sede de las eliminatorias. Porque mira que es tema de debate decir, ¿por qué Ciudad del Este? No porque se hable mal, sino que se acuerdan, y acá yo era bastante escéptico en ese sentido, ese partido el Día del Padre. Decía, no, es para que... No, ese es un partido fuera de contexto en todo sentido, iba a ir otra gente, el horario, todo lo que quieras. Pero yo creo que desde la APF, desde el cuerpo técnico, y no solamente por una cuestión de cábala, porque el último partido que se jugó allí se ganó, que es el único que se ganó en la era Barros Esqueloto de los de local, porque a él le toca jugar en los 3 estadios. Sí. Chile Defensores, Uruguay Cerro y Ecuador en Ciudad del Este. Pero yo creo que ellos juegan con esto de allá va a haber más tolerancia. Totalmente. Entonces, voy nomás. Porque ahora es novedoso decir, mira, Paraguay va a debutar en Ciudad del Este, pero si le va bien a la selección, que es lo que todos queremos, ¿por qué te moverías de Ciudad del Este? O sea, salvo que la APF saque, no, tipo el calendario de Argentina o Brasil, nosotros vamos a hacer tipo un tour y tal fecha toca. Claro, yo creo que porque Perú es Ciudad del Este, Sí, me parece que con otros rivales no va a ser Ciudad del Este. Pues si es con Brasil, no, y para la localidad. Con Argentina tampoco, no veo ahí. Pero si es por una cuestión deportiva. ¿Cómo? O sea, contra los otros. No, contra Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, no sé. Pero huir ya el público asunceño y central en la primera fecha me parece muy... ese es un tema... ¿Es lo que decís o te salió así? No. ¿Pero por qué huir? No. Está huyendo. Pero déjame preguntarle, porque a mí me parece huir. ¿Por qué le digo huir? Porque tienen todos el mismo derecho. Claro, sí, pero ¿sabe cuál es mi argumento? Yo estoy de acuerdo con Dani. Yo creo que la selección está buscando a un público más tolerante. Porque acá pues probablemente temen de que los 10-15 minutos no salen de vuelta las cosas y ya comienzan las silbatinas, la presión. Entonces lo que buscan es huir de ese público y jugar en una atmósfera mucho más tolerante, digamos, más benigno. Disculpame, experimentaron todo. Sí, disculpame, Ariel, en ese sentido de la tolerancia. Vos, por gente más tolerante, renunciás
a la fuerza que tienen defensores. Porque ¿Qué fuerza tienen defensores? No, me está hablando. Esto es un TBT, que es una versión retro. La primera fecha. ¿Qué fuerza tienen defensores? La primera fecha la primera fecha va a tener más de 30.000 personas. No. La primera fecha eliminatoria. Primera fecha a los 15 minutos, el Carrillo le hace un turno a Gustavo Gómez y la gente se cae del estadio, ¿no? Y comienza, es un ambiente muy negativo ya. Y la otra hubo público diferente. Y el primer pase malo de Gustavo Gómez a no sé quién aquí no picó a buscar la pelota, ya se escuchaba el murmullo. Y en Ciudad del Este sabemos, para Cerro, para Olimpia, incluso en Ciudad del Este, es otro público. Para Cerro Olimpia es mucho más tolerante. Imagínense para la selección. En el peor momento acá de Cerro con Chiqui Arce, Chiqui se fue el miércoles ya a Ciudad del Este, ¿te acuerdas? Es un público festivo para el cual un partido de eliminatoria va a ser una novedad, para el cual me alegro que le dieron un partido de eliminatoria por los puntos válidos. El último que le llevaron era de relleno. Y me parece que si el estadio está a la altura, aplaudo que le lleven a Ciudad del Este, porque repito que es un público muy futbolero y que le suelen llevar algún partidito, últimamente porque ni los clásicos más quieren ir. Y me parece muy bien probando esto, que el Estadio Defensor del Chaco ya de por sí hasta nosotros nos genera algo para ir, ¿verdad? En lo de Cerro dijimos, acompañamos y siempre recordábamos que los Barros Queloto debutaron ahí en el primer partido de la olla nueva con Boca y dijeron esto ha de ser bueno, y ni ahí las sensaciones fueron buenas porque el equipo, me acuerdo de Gustavo Gómez, lo sacaron chiflando de la olla. Peor todavía, ¿cuántos partidos jugamos en la olla a propósito? ¿Uno? ¿Contra Uruguay? Sí, solamente. Bueno, y ese partido era, la acústica de la olla se volvió en contra. Entonces me parece, Fabio, a mí me parece totalmente lícito y me gusta porque me sorprendió. Mirá que cuando Benrum me dijo, yo no había visto la noticia que fue levantada a las 7 de la mañana, que ustedes ya tuvieron y yo miré si era un amistoso. Yo sinceramente y después digo, vía rumbo, yo pensé que decía rumbo a la eliminatoria. Y mira amistoso, claro, pero mirando bien, hablando bien con Fabián Arana, que hablamos esta mañana, en privado de cómo está el estadio y toda la cuestión, me parece perfecto, me parece muy bueno. Ese estadio va a necesitar un lifting otra vez importante. Sí. Hay varios retoques que se tienen que hacer, más de 20 aproximadamente. Con más razón, yo creo que el APF tomaron muy en serio en el sentido de si en el Defensor o en Asunción, por eso, porque yo no compartía con eso de que sí contra Nicaragua, porque creo que hablamos hasta el hartazgo que para ese partido del Día del Padre iba a ir un público que ni siquiera es el público tradicional de selección. ¿Cuánta gente aprovechó para llevarle a su hijo por primera vez? O muchísimo. Irse con su papá ya más adulto. O sea, era otro público. Y ustedes ya marcaban de que igual era. Entonces, quieras o no, es el inicio de un proceso. Y la selección está frágil, en todo sentido. Entonces, desde esa fragilidad lo que dicen es, mira, busquemos y acá hay un riesgo menor. Porque tampoco, en mi caso, no voy a caer en eso de, si se juega mal los 10, 15 minutos, capaz también te va a reaccionar. Claro. Pero convengamos que en la previa sí hay, como hacen los Cerro y Olimpia cuando dicen, si acá hay mal ambiente. Vos recordás el Cerro, o sea, un día antes se fueron de la olla. Es menor medida el tema. Acá ya primero que está el Olimpita del Cerrismo en la hora de Díaz, que no existe allá. Almirón la tira mal y el de Sur le chifla y viceversa al otro, porque por más que no sea como en los 90, que si van con la bandera a sus clubes, ¿no? Pues después se prohibió. Está siempre ese tema de chiflar al que hace mal las cosas. Y entonces no, la selección, el Defensor del Chaco ya no asusta más a nadie. El Defensor del Chaco terminó de asustar en la época del Tata Martino. Después ya no. Terminamos con la TV, muchas gracias. 11:59, 26 grados. Después ya no, y qué cosa lleva a la otra, ¿no? Porque el público tampoco juega el gran partido. Pero sí es parte ya de, cuando hablamos de una cadena de frustración de jugadores que tienen 29 y que hace 7, 8 años están perdiendo casi todo lo que juegan en eliminatoria, el público que va es más o menos el mismo, ¿verdad? Los jóvenes un poco renuentes, hay público que vio mucho mundial, hay otros que no pasaron por eso. Cada entonces, vez más eso, Claro, cada vez más eso. Y entonces, no es un público que colabore mucho.
Vos el de Asunción. Claro, sí colabora cuando hay muchos visitantes, por ejemplo, cuando viene Argentina, cuando viene Brasil, que cantamos Patria Querida, está más allá, cuando vino Chile y trajo 3.000, 4.000 personas. El público estaba enloquecido, pero yo me acuerdo, lo último, el partido con Venezuela era 2-1, ganamos y era que se vayan todos. Sí. Con Venezuela. Con Colombia. No, y claro, fue una triple con Venezuela fecha. también, que ganamos apenas. Colombia y después contra Venezuela. Cuando entra Tacuara y queremos jugar contra golpe. Sí. Que el equipo fue horrible. Uno de los últimos partidos de Berizzo. Y la gente le despidió por una rechifla, pero tremenda. Y capaz que allá te vas. Creo que fue Ecuador en Quito, Colombia en Asunción y Venezuela en Asunción. Sí, y después venía Bolivia, que fue el golpe de gracia, ¿verdad? Fue el combo de octubre, que era Chile en Santiago, y después Bolivia en La Paz. O sea, ese fue el que nos liquidó. Pero por eso yo creo que todos coincidimos. O sea, cada uno utiliza, vos decías huir, cambiar de aire, pero, o sea, todos coincidimos y, repito, yo creo que hubo un consenso porque todos experimentaron, entre comillas, la mala onda en Asunción y la buena onda en Ciudad del Este, porque Barros Esqueloto, repito, dirigió en los 3 estadios. Este plantel jugó en los 3 estadios o en las 2 ciudades y lo que significó también la dirigencia. Entonces, yo iba un poco más allá porque creo que por una cuestión de costumbre, porque es cierto, o sea, te digo cuando vos decís, no, ellos tienen derechos, claro, pero históricamente nunca accedieron a ese derecho. ¿Por qué? Porque había una especie de hábito o regla y que ahora se rompe y todos por ahora lo tomamos como algo eventual, como algo novedoso, pero si esta es la lógica, si Paraguay gana contra Perú, no se va a mover más de Ciudad del Este. O sea, ¿por qué te moverías? Porque uno dice, no, pero ahora encontramos el equipo, volvamos a esperar. ¿Para qué usaste para esto? Ahí entraste. ¿Pero cuál es el próximo partido local? Bolivia. Y bueno, yo te llevo a Ciudad del Este de vuelta. Y después ya veré el otro, pero ¿por qué? Brasil no juega en 10 ciudades. Además, sí, Brasil sí. Jugó en Curitiba, por ejemplo, eliminatoria. Es un partido con Uruguay y Carrasco, me acuerdo. La primera vez jugó en el eliminatorio, porque Brasil antes también era San Pablo Río. Después vio la eliminatoria amplia de 9. Es más, cuando la eliminatoria era de 4 partidos, era Río de Janeiro todos los partidos. Recién en la de Corea-Japón ellos jugaron en el Morumbí. Me acuerdo un partido contra Argentina, Bielsa, le ganaron bien, 3 goles de Ronaldo. Y después ya hicieron la inversa. Y después no querían jugar en Río ni en San Pablo. Hicieron la gira, ¿verdad? De la gira por todo el... en Chile con la frustración pasó lo mismo, ya comenzaron a jugar en cancha de Colo-Colo. Argentina cuando salió Argentina, Maradona llevó a Rosario a Brasil, le salió mal, perdió. En la última, a Chile ahora, le salió mal a Argentina. Y bueno, Chile lo llevó a Calama. A Calama lo llevó, sí. ¿Se acuerdan? Tienes razón. Del desierto de Calama, claro. Y a nosotros nos llevó a Colo-Colo y le salimos bien como le salimos a casi todo, ¿verdad? Venezuela juega históricamente en San Cristóbal, en Caracas, juega en Puerto Ordaz. Donde me tocó estar alguna vez. Entonces cambiemos, porque contra Perú no es un partido para 40.000 personas. O sea, esto que vimos con Olimpia, no se va a ir contra Perú. Me parece que por ahí también viene bien. Ahora que la gente del Este está aplaudiendo, que se haga un estadio como dice que tuvo, porque nosotros tampoco podemos hablar mucho. Solamente los compañeros que van a cabina, que suele estar sucia la cabina y compañía, pero tampoco nosotros hace mucho no nos vamos a hacer una transmisión a Ciudad del Este, ¿verdad? Como para hablar después de lo que fue aquella reforma que fue por Ecuador y también por el sudamericano de rugby que se había hecho ahí, entonces había algunas cosas que cubrir. O sea, y la Conmebol no es como la FIFA, o la FIFA no es como la Conmebol. La Conmebol, increíblemente, que vos tengas luces LED es un escenario no excluyente, como se dice. Vos tenés que tener sí o sí las luces LED para un partido de Conmebol. O sea, es excluyente. Es excluyente. Para partido de FIFA, no. Claro, el se mejor puede ejemplo por eso se jugó Paraguay, Ecuador. Claro, el mejor ejemplo es que por Copa Libertadores, ¿se acuerdan que Olimpia luego de ganarle a 3-0 a Nacional Medellín? Se habló de que quería llevar a Melgar a Ciudad del Este. Exactamente. Por la capacidad y porque el defensor no iba a estar disponible por el partido de Libertad contra Atlético Mineiro. Y se dijo, no, pero acá no hay lumínica. Y mucha gente se espera, ¿cómo si acá se jugó un partido eliminatorio? No, pero Conmebol tiene un reglamento más restrictivo o más excluyente en ese sentido. Por eso, o sea, la APF va a perder plata con esta decisión. ¿Por qué? Porque en teoría, yo igual, o sea, vas a recaudar menos en Ciudad del Este y vas a tener que invertir un dinero que no hubieras invertido si jugabas acá en Asunción, ya sea en la cancha de Cerro o en el Defensores del Chaco. Y entonces, yo creo que se entiende desde el lado de
mira, esto es lo que se busca. Por eso no es un detalle menor, porque para mí no es, o sea, no, lo que la idea es ir rotando. Claro que, por ejemplo, si se da un mal paso, se va a volver otra vez a lo de Asunción. Pero si se da un buen paso, yo creo que se puede consolidar y puede ser, viste cuando vos hablas en Colombia, ellos dicen la casa de la selección, por una ciudad que no es de los que están allí en Cali, en Medellín, en Bogotá, y mira que Ciudad del Este se puede pegar un salto si es que todo sale bien. Y ese es el tema, si todo sale bien. Vamos a esa parte de esta historia, porque todo el entorno, lo que estamos hablando, la previa, muy bien, Ciudad del Este, linda gente, muchos amigos que tengo en Ciudad del Este estaban felices por la decisión, pero si esto sale mal futbolísticamente, es una apuesta para mí una apuesta. Pero vos pensás que va a ser. Si sale mal es como que bueno. No, claro, puede ser que se vuelva a Asunción, pero vos pensás que va a ser primordial. Vamos a apuntar más contra el Estadio 3 de Febrero que contra una generación que no puede ganar. No, para mí no. No, pero es ¿por qué se lleva el partido ya? Para liberar tensiones, presiones de los jugadores, ¿verdad? Sí. El partido se lleva para jugar con libertad, ¿verdad? Es un escenario mucho más acorde a un Paraguay, a un Paraguay-Perú. Federico no puede condenar el pasado. No estoy de acuerdo. A Asunción se le condena. No estoy de acuerdo. No, pero esto es nuevo. Todos tenemos que empujar. Pero pregunto, para vos está mal que se lleve a Ciudad del Este. Para mí sí, Federico. Para una cancha que no es presentable para la televisión, que me disculpen los amigos del Este. Pero otra contra Ecuador salió muy bien. A mí no me gustó para nada si tenemos acá el defensor, la olla, un estadio modernísimo. Me parece totalmente atendible. No estoy de acuerdo, pero me parece muy atendible lo tuyo. Espectadores. Y repito que es una historia nueva que comienza a escribir la selección nacional. Y yo no puedo concebir que jugadores campeón de América, Gustavo Gómez, jugadores que juegan en la Premier League, jugadores que juegan el fútbol de Brasil, jugadores que juegan en terreno, en estadios hostiles en la Argentina y otros lares, que porque tiró mal un pase se le chifle y quiere escaparse de esa tensión. O sea, me parece que no. No, eso de tirar mal un pase es una cosita así que se pone para ilustrar nomás. Es lo mismo, el que tira mal un centro también se silba. O sea, yo creo que viene más por una cosa mucho más amplia que tirar mal un pase. Pero son los resultados. Agarrar por favor. Berro, por favor, si está escuchando, de local Paraguay. De local Paraguay, desde Chiqui Arce hasta acá. Porque acá el problema ¿cuánto es el porcentaje de efectividad? Con la mayor parte de los partidos jugaron en la defensa del Chaco y sigue cambiando, hermano. El problema es la selección que no juega a nada. Pero no puede llevar de terreno, bueno, bienvenido. No puede llevar un partido que acá te va a costar la cabeza vender 32.000 entradas a un escenario que va a tener 22.000, me parece perfecto. Claro, se va a llenar. Acá no va a llenar. Pero Federico, yo no creo que sea por el tema del aforo. Yo estoy hablando, yo estoy poniendo cosas a favor. No creo que sea la idea central esa. Tampoco creo que sea porque Gustavo Gómez tira mal un pase y todo eso, ¿verdad? Pero no, me parece que hay que probar porque el defensor del Chaco es el escenario de la derrota últimamente. Escenario de la derrota y de derrotas increíbles como la que hemos tenido ante Venezuela, ante la sub-23 de Venezuela. Ahí te llegó el mensaje, sí, ya vi. Hablar de la olla también te dijeron. No. No, porque estaba, de repente miraste, la olla. Mira de reojo. No, quería decir que la derrota máxima, cumbre, inolvidable, contra la sub-23 de Venezuela, la tuvimos ahí, entonces déjeme compartir a mí el tema. Está bien, yo con los apuntes. Mopio, Ariel le menosprecia a Ciudad del Este, somos la ciudad futbolera. Ariel en el interior tiene que tener una posibilidad, entonces Paraguay termina al salir de Asunción, según vos. Quédate en Asunción, ustedes nomás pueden disfrutar de la selección. Por Cábala, el último partido que ganó la Albirroja fue en Ciudad del Este, Nicolás Galeano. Cábala no existe. Yo soy de Ciudad del Este, viva los preguntar. Voy a ir y voy a ser el primero en silbar a Gómez si no rinde de nuevo, pero claro, eso ni sabemos. ¿Qué tiene Guaú Asunción nomás que Ariel solo ahí se puede Guaú? Y son las cosas que dice la gente. Que tiene glamour para la televisión, por ejemplo. No. Oye, que ganar que me importa el glamour para la televisión. Yo Ariel. Sí, va a firmar el dron ahí para la televisión internacional. Mira, yo en esa parte. No hacen 4 todo, no. Segundo, por ejemplo, yo hubiese estado de acuerdo, por ejemplo, listo. Estamos en la quinta fecha. Para el orto de vuelta. Bueno, los modales, Ariel. Los modales. El glamour de la televisión te va a hacer ganar, no, pero la previa está muy linda, según Ariel. Sí, la previa. Yo me separo de vos. A ver, Ariel, yo me separo en ese tema de Ciudad del Este, me parece. Se merecen, está todo lindo. Yo voy estrictamente a lo futbolístico y la apuesta.
Porque esto es una apuesta muy grande que hace la APF, liberar la atención a los jugadores, ir a Ciudad del Este, pero mira que nosotros estamos sedientos de resultados positivos y tenemos que ganar sí o sí. A mí me pueden decir, hay muchos partidos de eliminatoria, pero primer partido en casa, sea Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, Chaco, donde sea, tenés que ganarle a Perú. Por más que me digan que hay muchas plazas, tenés que ganarle a Perú la primera fecha de la eliminatoria. Entonces, para mí esa apuesta en lo futbolístico es un tema que tiene sus cosas, ¿verdad? Lo positivo, que va a haber gente que va a llenar el estadio en Ciudad del Este, y hay que ver si dentro de lo futbolístico esto se acompaña también, porque esa es la gran apuesta de la APF, ir a Ciudad del Este por buscar nuevos aires, una atmósfera nueva, pero ya gana, mana. Claro, esa es la idea de todo, ¿verdad? Ayer se lo quiere jugar en la cancha de su cerro. No, defensores. Tanto Ariel, Fabio Nanque con sus posturas. Estoy de acuerdo con Ariel, es un estadio horrible. Acá en Encarnación vamos a esperar también que se traiga algún partido de Paraguay. No escribieron, che. Entonces no sé si se puede hacer durante la competencia, pero sí que antes, y acá me dice alguien de Ciudad del Este que estaba en competencia justamente Encarnación también, y Ciudad del Este porque es un estadio mucho más concreto, verdad que ya está terminado, a diferencia del de Encarnación, ganó esa pulseada, pero que sorprendió a todos. A mí me sorprendió, tuve que buscar si estaba bien la información. Totalmente, lo mismo. Sorprendió porque no esperaba. Que me digan en la marcha algún partido con Bolivia, por eso pregunté cuándo era Bolivia, podía ser, pero no esperaba que arranquemos una eliminatoria por los puntos importantes en un estadio que no sea el Defensor del Chaco. Yo te digo, para mí es un análisis que se hizo, que facilitó, porque todos se sintieron involucrados. No es que le dijeron a un cuerpo técnico exógeno, profe, vos viviste allí. O sea, viste que en el calentamiento ya la gente aplaudía, porque y era un equipo que ya estaba fuera de todo. Y hasta yo te diría que si se vuelve la casa de la selección, hasta ellos con derecho van a decir que traigan acá Argentina y Brasil también. Porque si es una cuestión deportiva. No. Pero para mí es así. No, pero yo no creo de ya sé. Pero, o sea, si partimos la base de que sorprendió esta decisión. Sí, pero compartió contra Perú, que se va a ganar, después viene Bolivia, y el tercero ya no sé quién es, tiene que ser Colombia, creo. Ahí me parece que ya... pero si, por ejemplo, ganaste esos dos partidos, yo creo que va a ser a la inversa. Va a decir, ¿para qué vas a salir de allí? Sí, no, por eso, yo creo que pero yo creo que ahí el mismo grupo ya va a estar más... O sea, ahí a lo que voy, que el mismo grupo ya va a estar más confiado, porque ¿hace cuánto nos damos 2 partidos seguidos de eliminatoria? Sí, pero ellos... Como para jugar otra cancha, ellos ¿verdad? mismos también va a haber una sinergia con el público. Totalmente de acuerdo. Pero creo que no. Pero mi creencia no. Por eso. Yo creo que sí, Perú, Bolivia, Venezuela, no sé, Ecuador, pero me parece que ellos sí pueden ir a Ciudad del Este y el resto me parece que no, que vuelve a Asunción. Ayer Ariel decía cada vez más lejos de la gente del fútbol. Va al interior la selección ni tampoco le gusta por falta de glamour. Y sí, la verdad que hablar de glamour en el fútbol, ayer estamos hablando de la canchita del barrio y todo eso, ¿verdad? No es solo glamour, otros factores. Sí, Mopio, Fabio, Ariel, todo lo pesimista. No, acá cada uno, bueno, sí, está bien. Nosotros estamos acostumbrados que cuando decimos que una cosa va a ser difícil, nos tratan de pesimistas. Bueno, puede ser. Pero no, es que uno es pesimista. Y por Ana y glamour, Ariel. Ciudad del Este no tiene glamour, y el chico asunceno. No, que todos los ciudades asunceno. Esa frase que da ya ahí glamour, Ariel, te equivocaste. Un extraño de glamour. A ver, Fabio, ¿qué dijiste? No, que ahí se equivocó. ¿Qué diferencia de Chatabrís? No, yo no. Un extraño sin glamour. Otro los argumentos que ayer nomás estaba hablando Juan Pueblo. ¿Cuál tiene más glamour, la olla o el Defensor del Chaco? ¿Cuál tiene más glamour, la olla o el Defensor del Chaco? ¿Cuál? La olla, ningún tipo de duda. Pues mira así. La olla. Te estoy mirando con mi mirada siempre. A ver, la entrada se va a vender en reales, dice. El interior tiene más calidez, por eso se apoya más. Vamos a estar con Edgar ya. El defensor tampoco es la gran cosa. El Estadio Nuevo de Santiago del Estero no hace 6-0. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos, Edgar. ¿Cómo estamos, Edgar? ¿Bien? Bien, Federico. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. El Grupo Chacomer, por medio de sus empresas Chacomer SAE, Chacomer Automotores y Comagro, están contratando. Seguimos en nuestras redes sociales como Oportunidad Laboral Grupo Chacomer y conocé las vacancias disponibles a nivel país o ingresa a www.grupochacomer.com.py. Crea tu ficha y postulate. Haz el cambio
cambio que necesitas para ganar. Pasate ya a Salud Protegida. Obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad. 10% de descuento en todas las cuotas. Cobertura odontológica extendida. Sin cuestionario médico. Cobertura a nivel nacional. Teléfono 021-319-0000 y contrata ya tu plan. Salud Protegida es el cambio que necesitas para ganar. Pásate ya a Salud Protegida. Flamengo versus Olimpia. Viaja y alenta al Rey con BS Excursiones. Salida el 12 de agosto y vuelta el 4 de agosto. 4.200.000 guaraníes. Descuento del 10% para socios al día. Incluye pasajes aéreos desde Foz, 2 noches de hotel, traslado aeropuerto, hotel, aeropuerto, traslado al estadio. Ingreso sector visitante. BS Excursiones. Informes y reservas al 0991-974-725. Viaja y alenta al Rey de Copas con BS Excursiones. Salida el 12 de agosto y vuelta el 4 de agosto. 4.200.000 guaraníes. Reservas al 0991-974-725. Flamengo versus Olimpia. Asegura el éxito de tu próxima parrillada con los deliciosos embutidos de pollos Don Juan. Nuestros productos son la combinación perfecta de calidad y sabor irresistibles. Haz que tu parrillada sea inolvidable. Eleva tus asados al siguiente nivel. No esperes más. Acércate a cualquiera de las sucursales de pollos Don Juan y hace de tu parrilla la más deliciosa. También podés llamar a uno de los móviles de Don Juan al 021-729-1717. Así de fácil. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapte a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales. @Solarbanco. Con Solar Banco, sí se puede. Enex tira toda la carne a la parrilla, sí, porque con la promo a punto podés llevarte los kits parrilleros que más te gusten. Y lo mejor es que son productos artesanales y 100% paraguayos. Participar es muy fácil. Con tus cargas desde 250.000 guaraníes, elegí el kit de asado que más te guste. Enex, energía que te mueve con confianza. Lubricantes Móvil, tecnología e innovación para que su motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. 12:17, sí, esa es la idea, claro. No, pero claro, pero tiene que venir con eso. Claro. Preguntarle todo. Todo. Rigidez periodística. No, o si no, va a ser una No, si no va a ser una farsa, va a ser una farsa. Claro. Pero no preguntarle... ¿Se entiende, verdad? Sí. Forma y forma. Estamos hablando de algo que puede ser importante para la semana que viene. Es volver allá, volver allá. Sí, no, claro. En ese periodo. No preguntarle qué perfume usa y... Claro, es ahí. Sí, claro. Es ahí. ¿Cuál era su comida favorita? No. Hacer presente el pasado. Por eso. Por eso preguntaba porque... Claro. Porque con esa condición, sí. Sí, porque ayer hubo un adelanto de alguna pregunta que incomodaron a la hermana, ¿verdad? Claro, pero está bien, pero todo dentro del respeto. Pero yo creo porque estaba todavía allá, Federico. No, pero todo dentro del respeto, sí. No podía todavía decir muchas cosas, entiendo, ¿verdad? Cuidar un poquito la forma, pero ahora ya está acá, entonces... Bueno, ya la gente más o menos captó, entonces... Sí. La gente captó ya el tráiler. Estamos hablando de algo fuerte como el tema de la sede y estamos hablando de algo también que fue bastante mediático, ¿verdad? Aquí me dice, por ejemplo, que Dani, que 3 de febrero ya no va a oficiar de local en el Antonio Aranda. Fíjate. Va a oficiar de local en la cancha de R y 3 Corrales. Yo vi la cancha hace una semana y media aproximadamente, para ser exacto, creo que ya son 2. No está bien la cancha. No está. No está bien la cancha. Se tiene que... Mira que faltan mejorar. 2 meses nomás. Sí. Por eso digo, o sea, es una apuesta fuerte de la APF. O sea, el pasto del 3 de febrero conviene porque no va a correr muy rápido la pelota como en los defensores. Demasiado glamour de los asuncenos. No, eso no voy a decir. No. Las L de todos. Pero Ariel, se te fue. Está bien que se quiera jugar en Ciudad del Este. Yo en serio digo. El vestuario lamentable en Ciudad del Este, dice. No, porque la gente...
A ver, Ayer del el defensor es horrible, no hablan de eso. Ariel Marenco, persona no grata en Ciudad del Este. No, ¿Quién ni se le ocurra a Ariel venir a Ciudad del Este? Está advertido. Acá tiene 609 su último. Nuestro amigo, el Cerro Caballú que se juegue ese. Paraguay no termina en calle última. Juegue donde juegue, le iba a buchar a Gustavo Gómez. No, bueno, pero lo del amor quedó, ¿eh? Quedó. Hoy hubo un TBT importante en el aeropuerto. Un abrazo del alma. Abrazo del alma era Daniel Es el que vos... Filió con Tarantini. No, Sí. El que no tenía abrazo. Y el de... ¿Y con quién era? ¿Con Tarantini o con Filiol? No, ellos dos y sumó. se sumó justamente y que después, unos años después, utilizaron en el spot de la gaseosa. Recordaron. ¿Te acordás? Sí. Y bueno, esa fue foto de un famoso fotógrafo, Ricardo Alfieri, que era uno de los mejores fotógrafos de Argentina. Y estaban abrazándose los jugadores de Argentina cuando terminó la final con Holanda en el 78. Y entra un hincha que se quiere abrazar, pero no tenía brazo. Y estaba las mangas colgando de su pullover. Entonces ahí se denomina el abrazo del alma esa foto. Pullover verde, título, ¿verdad? Espectacular. Verde. El pullover. Verde, ¿verdad? Sí. Y hoy un abrazo del alma. Después de un episodio de 2012 creo que fue. Está Darío Núñez. ¿Qué tal, Darío? Hola Federico, ¿cómo están? Saludos para todos ustedes. Darío, ese abrazo te diste hoy con Juan Ángel Napul, que fue deportado, que llegó a nuestro país esta mañana. Te fuiste al aeropuerto temprano, te fuiste a decir mi lealtad está a cambio de toda la otra cuestión. Sí, Juan Ángel es mi amigo de infancia, prácticamente te iba a decir. Y a través del fútbol, del deporte, continuamos. Y fiel al amigo, ¿verdad? Son momentos que uno tiene que estar con los amigos. Yo en principio, cuando tuve problemas, estaba con la familia, con el hijo, con la señora, ¿verdad? En fin, al amigo hay que estar, como siempre digo, en la buena y más en la mala. Y estuvimos hoy con varios amigos dirigentes en la época recibiéndole, estaba muy contento, agradecido. Yo siempre tenía contacto más con el hijo y la hermana, ¿verdad? Porque él no podía recibir llamadas ni mensajes, entonces yo le enviaba mensajes de voz y siempre me respondía, ¿verdad? Y hoy estuvimos todos los amigos, he visto a varios dirigentes de la época, ¿verdad? Te voy a citar Luis Petengil, Carpecholi, Manolo Duarte, Burró, Luis Cacabelo, en fin, los dirigentes que ya están en retiro, como se dice, y fue muy emotivo. ¿Fue leal, te parece, Darío, a sus principios y no habló y por eso terminó pagando muy caro? Mira, en ese contexto, como se dice, no hay mucho dime y direte, como se dice, ¿verdad? Y solamente él sabrá y él va a decir qué pasó, cómo. Yo sé muchas cosas, ¿verdad? Pero no puedo nomás decir porque hay personas de esa época que están todavía viviendo, ¿verdad? Y hay como 2, 3 personas que ya fallecieron, y te voy a citar, ¿verdad? Voy a citar nomás los nombres, no te digo que ellos saben. Hugo Galeano, Hugo Abogado, en fin, el trasfondo, lo que pasó, ¿verdad? No puedo detallarte ni no puedo decirte que fue así. Y te repito que solamente él sabrá qué pasó, cómo, y él ayer creo que no me acuerdo que dijo que no, su hermana fue lo que dijo, que le preguntaron si hubo otra acción, él dijo que hubo otra acción. Ahora quién y cómo no sé, no te puedo explicar o decir, ¿verdad? ¿Sorprendió la gran cantidad de gente? Y mira, a él a lo mejor le habrá sorprendido o no, ¿verdad? Pero a mí no, porque justamente nosotros intercambiamos mensajes con algunos amigos dirigentes y estuvieron todos prácticamente de su época, ¿verdad?
tanto de Cerro, de la selección, algunos empleados de la APF, en fin, muchos amigos de esa época, ¿verdad? ¿Vos crees en su Estuvieron inocencia? mucho ahí. Te escucho. ¿Vos crees en su inocencia? Yo creo en su inocencia y más todavía en la parte económica, ¿verdad? Él fue el peor momento de la presidencia de la Conmebol porque estaban todos los manguruyos de esa época y no quería, a lo mejor no quería chocar con ellos. Y él sabía que hubo varios, que había algo raro por ahí. Pero ya como la CIA, la FBI ya estaba encima de ellos, él ya no podía hacer eso. Sí, ahora, en comparación con Alejandro rápido cortó, ¿verdad? Rápido cortó y ya encontró una nueva comisión, digamos, porque cuando Juan Ángel interinó en reemplazo de Leo, estaban todavía los popes los que manejaban la Conmebol, ¿verdad? Eso fue, creo que, digamos, la falla que tuvo él de apresurarse, y digo que se cayó por eso. Ya no tenía tiempo de limpiar. Eso creo lo que pasó. No tenía tiempo porque eran poderosísimos. ¿Quién sería poner por Grondona o este brasilero o Figueiredo Uruguay? Todos eran poderosísimos, ¿verdad? Entonces allí él cayó en sus redes. ¿Y qué sabe de cómo quedó su relación con Alejandro Domínguez? No sé, nunca le pregunté ni a Alejandro ni a su hijo, pero creo que judicialmente entre ellos mismos le prohibieron tener contacto. En especial a Juan Ángel, pero su relación no puedo decir ni sé, ¿verdad? Las relaciones, porque uno estando allí encerrado, ustedes saben, no es como acá en la cárcel de acá, que allá nada de comunicación, nada. Los últimos tiempos sí él leía mensajes, pero no podía responder. Eso yo sé que no podía responder, pero leía que se le enviaba por intermedio de su hermana, su hija, su hijo. Pero con Alejandro no sé, no creo también, porque la orden judicial, como todo, ¿verdad? Veo que tiene prohibido, porque Alejandro está ahora en la Conmebol, ¿verdad? Que es un poco parte del problema. ¿Te vas a la farra esta noche? ¿Farra? ¿Y en la casa de Juan Ángel? Y creo que esta noche, a ver, y a lo mejor si recibe invitación estaré por allí, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque no, como le dije, es mi amigo, no voy a negarle, y porque hay varios cobardecitos que es el macho en la tecla, ¿verdad? Y que no se animaron. Yo no sé cuál es el problema y a recibirle, ¿verdad? Porque a mí, por ejemplo, no me hizo nada, no me estafó, no me robó nada, es mi amigo. Ahora, si él hizo con otra persona, yo por qué voy a dejar que sea mi amigo. Al contrario, le voy a apoyar allí y después que solucione. Como él solucionó o sea, le condenaron, cumplió, y bueno, ahí está. Que se vea después con, no sé, con su deudor, con su enemigo, pero conmigo no. Voy a seguir siendo su amigo, con él, con la familia, con el hermano, con el hijo. Pues no, ahora recién por intermedio fútbol lo conocimos, ya mucho antes del Deportivo Colón, allí del barrio Sajonia, ya nos conocíamos. Darío, para cerrar, y seguramente hasta esta noche, ¿cuál fue la vez? Bueno, hoy pasó poco tiempo, pero nosotros pusimos la foto recordando aquel momento, el abrazo. ¿No te insultaron o no te putearon más que aquella vez del empleadito Recanate? Esa vez ya había redes sociales también. No, nunca. Vos sabés que lo que me envía quedó para mí, ¿verdad? Para mí quedó para una anécdota, como se dice la jerga futbolística, ¿verdad? Nunca me molestó, y esta semana a lo mejor si yo cobraba el famoso TikTok o derecho de imagen me iba a volver rico, ¿verdad? Y hasta ahora, hasta recién enviada la gente muy ágil de ¿cómo que le dicen? Preparar una
el famoso TikTok y prepara y vendía, y el río nunca me agarró mal, nunca. Y que coste que es, 1 de mayo, Día del Trabajador, como empleadito, cuando hay huelga de trabajadores, pide sueldo empleadito. En fin, no, nunca tomé a mal, y inclusive me llaman, me gritan en la cancha, salgo fotos, no sé, no, nunca agarré mal, agarré siempre por ironía y con como una anécdota más que pasé. ¿Cómo se llama eso que también están los stickers, verdad? Stickers también. Sí. Lleno, eso está ahí empleadito. Rapidísimo, yo creo que ni salía del aeropuerto ya hicieron no me acuerdo, la red social, pues, ellos preparan y me reía todo el camino. Pero bueno, como te dije, no me molesta, no voy a agarrar más porque creo que esa vez no fue algo, nada con recanate, ¿verdad? Sino él defendía los intereses de Olimpia y yo allí en mi club, ¿verdad? Y hubo un encontronazo, no con insultos, ¿verdad? Ni con groserías, sino el famoso empleadito hizo el mínimo. Sueldo mínimo. Y vos le decías a mucha honra y con orgullo, ¿verdad? Con orgullo le decía, y después ya el famoso chancho también, que no le gusta, ¿verdad? Desde Tuquén nomás ya y... Pero para que voy a agarrarme, digamos, a trompadas o con insultos de más. Y no le respondí con esas palabras como mucho orgullo, ¿verdad? Con mucho orgullo, por el sueldo mínimo, bueno, prácticamente el 20-30% de los paraguayos ganan, ¿verdad? A lo mejor ellos lo que se sintieron insultados, ¿verdad? Pero bueno, pasó y quedó para la anécdota. Empleadito Juan Ángel Naput. Empleadito Juan Ángel Naput. Ahí está, y siempre se va a recordar Darío, ¿eh? Mientras, y más hoy cuando se cuento cruzaron los protagonistas ahí. En Argentina, ¿verdad? ¿Qué? Estando en la Argentina, no, te cuento una anécdota, estando en la Argentina, alrededor del hijo que todo el mundo va, los turistas, era ahí, yo uno más, y he visto un grupo de paraguayos porque tenía bandera paraguaya, ¿verdad? Y me miraba y se acerca la señora que era, creo que va a ser la directora, algo así. Me dijo, disculpe señor, me dijo, usted no es el empleadito. Le dije, sí, acá sí es el empleadito, y todo el mundo allí foto, aquí voy a enviarle a mi papá, que a mi hermano, yo se lo impite esto, y hágase, como se dice internacionalmente, misión de fama también de paso. Trascendió la frontera de la fama, encima al lado de los obeliscos, hermano. Bueno, está Darío, un abrazo, y bueno. Y, sí, Federico, señor. Posiblemente te voy a invitar a un hotel ahora para tomar una cervecita. ¿A dónde? Y en el hotel. Nunca más. ¿Vos sabés lo que me hizo el Darío? No. Hotel Sheraton de Quito. Mira, te durmió. El partido era el sábado, llegamos el viernes a las 4 de la tarde, lindo, Quito, un clima hermoso. Hotel Sheraton, yo fui con Hotel Cheto, nosotros fuimos. Y bajamos, nos bañamos, bajamos y Darío me dice, vamos a meterle una cervecita. Invitó. Le metimos el show de casi 1 litro, 3 manijas cada uno. De repente me voy al baño, vuelvo y el señor se levanta. Entonces digo, mozo, vamos a cancelar, le digo. Y me dice, ¿quiere que le cargue la habitación? Le digo, no, yo voy a pagar mis 3 y acá le carga la habitación al señor, que no sé dónde está, le digo. Y yo pago las 3 y me dice, ¿cuál es el nombre del señor? Darío Núñez, le digo. Y el tipo no estaba ni operado ahí. Y nos le vi hasta después del partido. Darío Núñez. Así hizo Darío Núñez, ¿eh? Por eso. Aparte, empleadito, me gustaría gritarte otra cosa ahora, pero está. Quedó también, quedó una anécdota más, ¿verdad? Que pasó mucho viaje. Estaba Federico. Abrazo, Darío, y vamos a recuperar ahí en Republicano ahora la birra. Cuando usted, Federico, y abrazo para todos. Ahí está, Darío Núñez, el empleadito.
Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Este viernes 7, show de Milenio en vivo. 22 horas, 2.500.000 créditos. Sábado, DJ Johan en vivo, 18 horas. Sorteo de 2.500.000 guaraníes en créditos. Degustaciones de bocaditos y tragos. Promo de cervezas, chops, sangría, caipirinha y gin tonic. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, 1649, Casi San Martín. Para ser mayorista en el Cacique es muy fácil. De por sí el Cacique ya vende súper barato, pero llevando 2 o 3 unidades del mismo producto, llevas aún más barato. Este beneficio tiene casi todos nuestros productos. Ya sabes, sos mayorista en el Cacique llevando 2 o 3 unidades. No tenés que hacer ningún registro. Los descuentos directos en caja y con todo medio de pago. El Cacique mayorista minorista. Sí, te conviene. Flamengo versus Olimpia. Viaja y alenta al Rey con BC Excursiones. Salida el 30 de julio y vuelta el 5 de agosto. 2.190.000 guaraníes. Descuento del 10% para socios al día. Incluye traslado en bus de turismo G7. 2 noches de alojamiento en hotel 3 estrellas. 2 desayunos en el hotel. Ingreso al estadio sector visitante. BS Excursiones. Informes y reservas al 0991-974-725. Viaja y alenta al Rey con BS Excursiones. Reitero, salida el 30 de julio y vuelta el 5 de agosto. 2.190.000 guaraníes. Descuento del 10% para socios al día. BS Excursiones. Reservas al 0991-974-725. Flamengo versus Olimpia. Brasil. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y Pedidos Ya te lleva las mejores promos. Almorzá por 19.500 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos Ya, eso que querés al precio que querés. La nueva Taiga 110 2G edición 2023 llegó para quedarse. Colores renovados, un motor 110cc más económico que nunca. Amplia baulera, luces full LED y un práctico cargador USB. Llévalo en cuotas desde 269.000 guaraníes. Taiga te lleva donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Un triunfo del sabor. Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y que además no se achica al cocinar. Vos ya lo conoces. Proba los nuevos panchos con queso de Upisa en sus presentaciones a granel y envasado al vacío. Lo mejor es de Upisa. Con descuentos de hasta el 30% en Farmacias Catedral, con todas las tarjetas de crédito de la cooperativa universitaria, en todas las sucursales. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. También podés ingresar a nuestra web www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Más te conectas, más creces. Contigo tenés la mayor cobertura de red para conectarte de punta a punta en todo el país y vivir la mejor experiencia, estés donde estés. Combina tus planes hogar y móvil para disfrutar los mejores beneficios. Contrata tu plan al 0981-611-611 o tigo.com.py, porque todo es contigo y tener todo contigo te conviene muchísimo más. 2 horas con 38 minutos. En instante hablamos con Fabio, lo de Resi contra General Caballero, y que va a ser el partido que va a abrir la fecha. No hay sorpresa para la fecha. Ustedes van a estar en la cancha el domingo, Ariel. Luque Guaraní, sí. Qué lindo, sí, eso está muy lindo. Lindo ambiente. Vamos a hablarlo después porque vi que se van a vender tipo unos VIP. ¿Dónde quedan los VIP? En el Feliciano Cáceres. Estamos con Raúl Vicente Amarilla. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos para todos.
Bueno, Raúl, contanos un poquito qué significa este principio. Está el partido de Melgar que se jugó hace poco, está lo de la pérdida que sufrió tu familia y te saludamos mucho en aquel momento y te volvemos a saludar ahora ya en vivo, en directo. Mucha fuerza, que siga la misma para toda la familia, para vos. Y contanos un poquito el reentré, el inicio del torneo, el rival Flamengo, ¿qué sensaciones tenés? Bueno, antes que nada, muchas gracias, Federico. Y nada, creo que nosotros estamos trabajando bien, son hermosos desafíos que se avecinan. Somos conscientes de que, y el plantel es consciente también de que tenemos que trabajar al máximo, pelear al máximo, porque necesitamos la mayor cantidad de puntos posible en el campeonato paraguayo, tomarle con la seriedad del caso, la misma cosa que con la Copa Paraguay. Y a partir de ahí, sí, es la efervescencia que hay en este momento, es el partido contra Flamengo, ¿verdad? Por Copa Libertadores. Pero nosotros no podemos descuidar tampoco de lo que es el campeonato paraguayo, porque si no tenemos resultados, podemos quedar fuera de toda competencia internacional en la temporada que viene, y eso sí sería algo doloroso para el Olimpia, ¿verdad? Acá sí te puedo decir que estamos muy contentos, muy reconfortados, porque vemos de que en menos de 24 horas ya hay más de 10.000 boletos vendidos, y agradecerle infinitamente a ese olimpista que se ha puesto al día, que ha ido a comprar sus entradas, que prácticamente vienen a ser casi 18.000, 17.000 y algo, pero casi 18.000 socios que se pusieron al día. Verdaderamente, con esto están demostrando también de que están siguiendo el trabajo que se está haciendo, y el respaldo una vez más al jugador, especialmente, y verdaderamente a través de eso también a la comisión directiva, ¿verdad? Siempre uno hace el máximo esfuerzo de que esto sea bien encaminado, y esperemos culminar de la mejor manera posible. Además también esto, Raúl, esta gran cantidad de hinchas que ya buscaron las entradas, 10.000 dijiste, es una señal de que el olimpista cree, a pesar de que se le cruza en el camino un rival de alta jerarquía, ¿no? Así mismo, yo creo que los últimos encuentros que ha hecho el Olimpia ha cambiado un poco ese entusiasmo, ¿verdad? Y bueno, y más todavía con lo que hay en este momento, es un parámetro muy positivo, y hay que trabajar para mantener ese nivel. Creo que costó un poco, pero bueno, y en este momento ya hay otro tipo de pensamiento, otra efervescencia, y otro plan para lo que se viene, ¿verdad? Lo bueno sería seguir mejorando y pasar etapas verdaderamente en el cual nos pueda dar una posibilidad de estar en competencias definitorias, ¿verdad? En el cual siempre Olimpia es un peligro en el momento de que
llega a instancias decisivas, Olimpia también tiene su historia, también hace pesar esa camiseta y bueno, y esperemos que tengamos la dicha de poder darle esa satisfacción al pueblo olimpista. Raúl, ¿cómo lo ves a Derlis González? ¿Sigue intensificando los trabajos? Sabemos que quizás pueda llegar al límite, pero ¿cómo lo ves en cuanto a esa recuperación que va teniendo? Y muy bien, verdaderamente Derlis está en una etapa muy buena de su recuperación. Ojalá Dios quiera pueda terminar de la mejor manera posible. No esa ansiedad que todos tenemos por verlo otra vez en un terreno de juego, yo creo que no lo debemos apurar. Queremos de que él regrese de la mejor manera posible. Sabemos de las cualidades futbolísticas que él tiene y lo que esperamos es verdaderamente una recuperación total para poder seguir alistándonos de su fútbol, ¿verdad? Es un muchacho que verdaderamente hace falta, pero debemos de entender también de que las lesiones de este tipo lleva este tiempo, ¿verdad? Y esperemos contar con él ya dentro de muy poco. Raúl, antes que nada el saludo y lógicamente los deseos de la fuerza correspondiente. La semana pasada charlamos con Diego Aguirre y solito él decía, cuando le hablábamos de esta distancia generacional, de cómo se comunicaba con los jugadores, con los jóvenes, le tocábamos lo del Chico Cano y otros, y él solito decía, con quien hablo muchísimo y es como que una especie de nostalgia y hablar un poco de esa época, y también te había elogiado notablemente. Y ¿cómo son esas charlas con el técnico actual que tiene el club? Y me imagino miles de anécdotas de lo que fueron esas épocas doradas, ¿no? Y mira, yo creo que las conversaciones que solemos tener es justamente como le dijo, esa nostalgia, cómo también ha cambiado todo de la forma del trabajo, de las situaciones con las cuales se vive hoy en día. Y salimos siempre a congeniar las ideas, pasándole siempre informaciones de lo que es el plantel y nada, mayormente basamos en eso las conversaciones que solemos tener, ¿verdad? Y lo más bueno de todo esto, yo creo que ya lo dije más de una vez, es un técnico en el cual es abierto, uno puede sentarse a hablar sin ningún tipo de inconveniente con él, siempre respetando la posición en la cual él se encuentra. Y nada, o sea, somos conscientes de que toda la responsabilidad es en este momento del trabajo que se está haciendo a nivel futbolístico en el primer equipo, es del cuerpo técnico, ¿verdad? La decisión la toma él. Nosotros le podemos dar nuestro parecer, pero hasta ahí nomás lo podemos hacer, ¿verdad? Respetando también su trayectoria de lo que fue como jugador y como técnico. Está Raúl, muchas gracias, queríamos hablar contigo, queríamos conocer el tema de lo que se viene, Flamengo en un mes, pero arranca el campeonato que Olimpia tiene muchas obligaciones, así que fuerza nuevamente y bienvenido al retorno otra vez aquí al día a día. Gracias. Gracias, Federico, un abrazo a todos.
Ahí está, Raúl Vicente Amarilla, el gerente deportivo de Olimpia. 12:49. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-1010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Visión presenta Visión Coffee Bank, una propuesta diferente en Lago Shopping de Ciudad del Este. Realiza transacciones mientras disfrutas de las delicias de Alvica Café y haces coworking en un ambiente totalmente descontracturado, 9 a 21 horas de lunes a domingos. Visión, más digitales, más humanos. Vení a Bristol y lleva hoy tu motobuller con tanque lleno de regalo en tu estación de Shell más cercana, sí, en cuotas de 259.000 guaraníes con un aceite Shell incluido. Acercate a una de las más de 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Pedí tu Buller en Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol, con el pacto de confianza NGO. Se viene la Expo 2023 y Ochi renovó totalmente su stand para mayor comodidad y brindarte siempre lo mejor. Más entretenimientos para los niños, con un parque de diversiones renovado y ampliado, y preparando las más variadas y riquísimas picadas con toda la variedad de sus productos. Visita a partir del 8 de julio el stand de Ochi en la Expo. Está frente mismo al ruedo central. Ochi, el gusto es nuestro. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Creamos fuentes de trabajo para 300 personas, empleando talento nacional. Desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú es una industria 100% paraguaya. Nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Nuevo sabor asado, pollo condimentado fresco de pechugón. Para los amantes del asado, super precio lanzamiento. Encontralos en la sección de frescos en los supermercados y puntos de venta adheridos. Pechugón, a todos les gusta pechugón, deliciosamente natural. Cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas, en las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizada. Hierro Par es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierro Par es Paraguay. Hierro Par es calidad. Hierro Par, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Bueno, 12:52, Fabio. Arranca hoy en cancha de Guaraní. Sí, arranca en cancha oficialmente de Guaraní. el torneo. Sí, con un árbitro que va a tener otra oportunidad, como el caso de Blas Romero. No es un árbitro que debuta, ya hizo partidos y esta es la nueva apuesta. Ya se ve que Juan López también entró en esa sanción de parte de la dirección de árbitros porque no aparece en ningún partido, porque era lógico, porque si Él había dirigido aquí el Libertad Cerro. Claro, porque si lo mandaban al frente diciendo que no debió expulsar a Barbosa, que no era jugada de tarjeta amarilla, se entiende que... ¿Cuánto le dieron por eso? Dos partidos. O sea, por más que sí, no se retira, ¿verdad? Claro, porque una segunda amarilla además. Sí. Sí. Y eso fue, no fue en la última fecha, fue en la penúltima. La penúltima. Sí. La penúltima. Sí, por eso no juega Barbosa el partido de hoy. Fue el último partido que vimos. Bueno, lo vi con mucha atención al partido y me pareció lo de López terrible. Hay que decir que en estos momentos Resistencia, que va a ser local en cancha de Guaraní, arranca este torneo con el promedio de 1 punto. Justito tiene 1 punto en cuanto a promedio, y juega contra un equipo que está un poquito mejor. Vamos a escuchar, quiero escuchar lo de Resistencia, a ver cuánto cambió, porque quiero cambió mucho Resistencia. 1,136 de promedio tiene General Caballero. Si pierde no va a hundirse demasiado, pero sí, no debe descuidar el promedio del equipo rojo de Mallorquín. El equipo de Resistencia, Ruan Dos Santos, que supuestamente tenía
unas ofertas, nunca llegó la oferta concreta, así que va a jugar por Resistencia este segundo semestre. En línea defensiva, Jorge Moreira. Mira Moreira, es quien aquí dijo Johnny González acá Él es River, ¿verdad? Claro, sí. él es River. Johnny González dijo que es necesario que retorne. Acá sí, no. Jorge Moreira. ¿De dónde viene? Porque él jugó muy poco. 12 de octubre en Itagua fue su último registro. Ahí estuvo, Sí. ni siquiera pudo jugar muchos partidos tampoco ahí. Sí, Moreira, lateral derecho. Alexis Villalba. Él tiene mucho trajín. Sí, es el que estuvo Hasta en Peñarol estuvo. No, ese es Iván. Ese Ah, es de Iván. Iván. Este es Alexis de El de Guaraní. El que debutó con Costas. Figura un partido en la cancha de Cerro una noche. Sí, y él va a ser central junto a Óscar Orizuela, que retorna de Nacional. Él estuvo en Nacional, no jugó prácticamente nada y vuelve en donde hizo muy buenos partidos en la época, sobre todo de Tiburón Torres. Él justamente había sido expulsado, me acuerdo, contra Cerro. Claro, también. En un Cerro Resistencia. En la Nueva Olla. Sí. Y después, como bien decía, el semestre pasado había pasado a Nacional y ahora vuelve entonces otra vez al equipo de Resi. Juega por izquierda Marcelo Benítez, que ya venía jugando también en la apertura. El lateral izquierdo que va a utilizar Carlos Recalde. En la media cancha, Richard Salinas. Él es guaireña, 12 de octubre. Él ya estuvo en Resistencia en Fernando Lamora, apertura. el último club de Moreira, nos Muy dice bien. Nico, gracias Nico, que de la zona. Y sí, porque le averiguamos a Carlos Recalde y él nos dijo que le tiene su hijo con Fernando Lamora, el hijo de Recalde, el zurdo. Y ahí lo vio a Moreira y dijo, no, pucha, vamos a darle participación. Sí, Cristian Martínez aparece en la media cancha. No sé si ha de ser ya parte de lo que tiene que ver con el reglamento. O si los amigos del WhatsApp nos A pueden ver, los ubicar. amigos de WhatsApp o los Claro. compañeros. Creo que hablamos alguna vez de este Cristian Martínez, que era hijo de un volante que jugó en Libertad, en otros clubes, que tuvo problemas con la rodilla. Aquel volante. Cristian, él de la época de Zamudio, Exactamente, de de Morini y Morini y compañía. compañía. Ah, claro. Creo sí. que tiene el que ver volante con él. central, sí, Me puede parece. ser. ¿Te acuerdas puede de él, ser. verdad? Sí, me acuerdo de él. Sí, es el hijo. Bueno, perfecto. Vamos a verlo entonces en la jornada. Jorge Colmán, el churrito, va a jugar de doble 6 ahí junto con Cristian Martínez en esa media cancha de Resistencia. Por izquierda aparece otro poco conocido, Héctor Lescano. Anuncia el técnico. Este también puede, Lescano. por ahí Este puede ser. El de Libertad no debe ser, ¿no? No. No. Había un Lescano que le transmitió una vez en Libertad. No, pero yo creo que sigue en libertad. Claro, porque Garnero le dio utilidad. El delantero volante. Volante por Rubén afuera. Lescano. Sí. Rubén Lescano. ¿Cómo? Rubén Lescano. Ah, Jugó no, muchos claro, partidos. este es Héctor. Sí, este Rubén Lescano por lo general puede ingresar por Diego Gómez o por Lucas Sanabria, por uno de los dos por lo general, ¿verdad? Y arriba, la dupla ofensiva que anuncia Carlos Recalde es con Ángel González. Este vino de Cerro. De Cerro. Este de Cerro y que lo conoce también Carlos por su pasado en las inferiores de Cerro. Y Rodrigo Ruiz Díaz, otro que retorna. Creo que estuvo en el fútbol argentino. Rodrigo Ruiz Díaz, ex Sol, estuvo en Resistencia el año pasado con Tiburón Torres ya y ahora, después de un paso por el fútbol argentino, creo que estuvo en el ascenso. Va a ser difícil Recalde. Y ahí está. ¿Cuánto tiene Resistencia? Uno de Otro. promedio, un punto, exactamente. ¿Cuántos sí. puntos ganó hijo Recalde? Nos habló de una... 33. 33, no digo, tipo una campaña para pelear fecha a fecha. O sea, 50%. Y yo Sí. dije 22. No, 33. 33. Y Sí, porque bien él- ambicioso. Sí, porque vos sabés que él sueña con meterse en la Sudamericana. Entonces, creo que hizo el cálculo no solamente para salvarse, sino también aspirar un poco a ese cupo de la Sudamericana que le corresponde al cuarto, quinto, sexto y séptimo del acumulativo. Porque le decimos a la gente que el cuarto no va a ser Paraguay 4, como era hasta este año, sino que Paraguay 4 va a ser el campeón de la Copa Paraguay. Vamos al equipo de... Pipo Lescano, nos dice aquí el amigo José, es jugador de Itapuense. Ah, mira vos. En Carraceno. Qué bueno, qué En bueno, qué Carraceno. bueno. Muy bien. Va a tener esta oportunidad entonces de mostrarse en el fútbol grande de Paraguay y jugando en Resistencia. General Caballero, de Troadio Duarte. El equipo con Gustavo Arévalos, hace rato, Está buscando un experiencia. arquero, dijo Aldama. Sí, Sí, me yo imagino estaba buscando para estar tranquilos en ese sector. Y Arévalos es garantía, un arquero sobrio, mucha experiencia de por medio. Juan Saborido, lateral derecho, viene jugando con regularidad con Troadio Duarte, ya en la apertura lo hizo en varios partidos, es el titular, me parece a estas alturas indiscutible en esa zona derecha. Los centrales, Manuel Romero, Del primer partido Sí. en primera división. Gustavo Navarro, que también ya ha jugado la apertura. 12 de octubre, El Guaraní. 12 de octubre, compañía. Guaraní. El Guaraní le había comprado el pase y llegó en la época de Costas y Costas no lo quiso utilizar nunca. No, nunca. Y por izquierda, Wildo Alonso, otro con mucha experiencia también y ya estuvo en la apertura en el equipo general, que muestra más estabilidad en su seno. En el medio campo, Hernán Pérez, está para jugar de volante por derecha, José Vera, el capitán,
también mucha experiencia, presencia, jugador táctico. Walter Rodríguez, que vuelve a General Caballero, estuvo últimamente en Resistencia. Él había arrancado el año pasado cuando subió a primera General Caballero como titular, Walter Rodríguez, y por izquierda está para jugar Juan Heinze, el argentino. Y arriba, Clementino González junto a Diego Chino Martínez, o podría arrancar Cristian Báez, el chico que también hizo muy buena tarea en el torneo de apertura. Aquí no lo veo a Uche, es del equipo titular. Bueno, todos los sub-18 están por ahí, ¿o no? Y en el caso de General Caballero, no. Y de Resistencia tenemos dudas. Si por ahí el Cristian Martínez todavía está en la edad, podría ser. Pero en principio aparentemente no. Repito, arbitraje hoy de Blas Romero, 17 horas en Dos Bocas. En el bar estará Mario Díaz de Vivar. Después ya estamos con el siguiente partido. Vamos a estar con lo que tiene que ver con Libertad y su rival, que en este caso va a ser Nacional. Bueno, 12,59. Hoy hablaba ya la prensa argentina de $4.500.000 por Robert Rojas por parte de Botafogo. 4,5 millones de dólares por Robert Rojas. Hablando de Argentina, Federico, sí. ¿Llegaron a ver lo que... Lo de Bruno Valdés? ¿Qué le pasó? Nadie entiende, no sé si pensó que la pelota la gravedad... Es una jugada que, como nosotros solemos ver muchas veces en los monitores sin audio, cualquiera dirá, le gritó Rossi. O sea, le gritó el arquero, digo Rossi, o sea, el chiquito Romero creo que ahora está, ¿verdad? Vos decís, repito, sin audio, ahí le habrá gritado alguien, o hasta, ¿sabes qué? Una falta técnica, que un rival le grita, entonces una amarilla. Después vos ves, con sonido ambiente y no pasó nada de eso. Y ahí dices, ¿qué es lo que le pasó? Y hasta el movimiento es un poco coordinado, porque yo entiendo cuando vos te agachás, pero acá es como que algo le pasa a gran parte del cuerpo. De chiripiorca, ¿verdad? La chiripiorca, claro, sí. Porque se compararon con la chiripiorca. Claro. Es como que se agacha y tiene miedo de impactar con alguien. Porque eso claro, como que se junta así, ¿verdad? ¿Quién viene atrás, verdad? ¿Y dónde voy el tema de cuando el arquero sale y grita fuerte y dice mía o salí? O de la cantidad de gente y después no puedo escuchar, ¿verdad? Le atendieron a lo lindo las redes sociales. Es que y empezaron a hacer las expulsiones. Claro, hicieron un compilado también de sus errores, ¿verdad? Un penal que cometió después de que no pudo rechazar una pelota en un partido del torneo local. Una expulsión hace poco. Una expulsión por último hombre por cuando él no pudo sacar una pelota haciendo último hombre y le robó el rival y lo tuvo que frenar. Le metió la patada en el pecho. No, un semestre horrible, hay que decir. Así como... Hablamos de lo que andan bien, lo de Bruno Valdés, con la expectativa que había, Dani, porque venía de la América. Sí. O como cuando acá somos duros con lo que viene de afuera, lo que pasó con Brock en Cerro. Y eso que recalcamos de que, mira que rindió en el último partido. O sea, sin entrar en el tema del nacionalismo, chauvinismo, claro. comprensible por lo que decías. O sea, llegó como refuerzo y las que tuvo... Central paraguayo es... sinónimo allá por ejemplo, Boca buscó 10 años a Gustavo Gómez, no pudo nunca. Y Bruno Valdés, sí, este tipo Gustavo Gómez, está en América amigo hace mucho, lo convocan a la selección y finalmente muy mal. Y lo de ayer, si bien es cierto no significó un gol en contra, porque terminó 0-0 el partido, fue algo jocoso hasta terminar siendo así. Consta que veo que recién ingresó a los 78, no es que ni siquiera arrancó de titular. Y poco tiempo, entró para cerrar porque en tan corto tiempo hizo lo que hizo. Porque le habían echado a un jugador. Porque porque le habían echado a un jugador. Sí. Entonces quedaron con 10 y Unión está necesitado de ganar para salir de la zona de descenso. Entonces metieron a Bruno Valdés, que no es titular, y no faltaba el que decía, porque quieras o no, Cerro lo hizo inclusive en el inicio del año, ¿verdad? Eso de preguntar. Recuerdo que Chiqui Arce también había mencionado que había preguntado, y no habrá faltado el que diga por qué no se hizo el intento después del partido de Unión. No por un poderío económico de Cerro, sino por la postura de la gente de Boca, ¿verdad? Por la actualidad, ¿verdad? Darío Ibarra dice que Mía le gritó el defensor, pero el defensor de Unión, no el de Boca. Acá ya se vio en una repetición de Pierre y aquí también, que el jugador de Unión le dice algo como Mía, o arquero, y Bruno pensando que fue Chiquito Romero. Así se vio en una, debe ser que alguna que estaba cerca del campo de juego, ¿verdad? Entonces ahí es más comprensible, y si eso ocurrió... debe ser amonestado el jugador de Unión. Sí, pero igual la forma de arrugar barrera, como te decía. Claro, se arrugó. Y algo que para ellos todavía, entre comillas, es nuevo en el fútbol argentino, el tema del trazado. Para nosotros ya estamos más ensayados. Pero ese trazado es, ¿qué? Y Kili González.
Dice que le robaron a Unión, ¿verdad? Le robaron no. Y de eso está hablando Fabio. El trazado, más después una foto modificada ahí que mostró el VAR de Argentina. Yo por eso te digo, o sea, hay cosas que al haber sido pionero y al tener mayor training, pues creo que justo ayer hablaron Ever Aquino y Pablo Silva, sí. O sea, hay cosas que uno es crítico y otras cosas donde uno sabe, ¿verdad? Que se ha trabajado bien y cuando se ve el fútbol argentino es un buen parámetro. Claro, porque nosotros ya tenemos, ¿se acuerdan ustedes en los primeros tiempos? Decíamos nosotros con el ojo que veíamos la jugada, decíamos, no, esto está en offside. Y para el VAR después con el trazado. Se instaló el término finísimo. Claro, pero lo de ayer ni... Y eso ocurre ya ahora con nosotros que estamos más ensayados, vemos una jugada así, no, y esperemos que hacer que dice el trazado, ¿verdad? Es que aquí pusieron los compañeros el penal horrible de Bruno. Esa es la que te decía, que vos dijiste, Fabio. Y ese es el compilado que estaban tirando. Ah, qué feo. Y los periodistas que estaban en transmisión, como también. Acá van a validar. Y el árbitro levanta y después. Y seguro te van a mostrar una imagen que confirme, porque. Pero vieron cómo cuando un extranjero viene y juega así, como la crítica más fuerte. Sí. Porque yo me acuerdo que ustedes y yo estuve porque tenía programas allá pero el penal ese que hizo Brock, vos estuviste con Ariel, ¿verdad? Sí. Y también la crítica fue una cosa imposible, igual que el penal de Bruno Valdés ahora. Una pena porque Robert Rojas se va porque River lo quiere vender, ya que no lo considera más imprescindible. Lo de Bruno Valdés, hablando de los defensores que tenemos, Balbuena vuelve a Rusia y medio que lo que antes era un póker de hace se va, ¿verdad? Porque Alderete no sé por qué no lo convocan. Y el que se mantiene Junior Gustavo. está en Rusia, el único que se mantiene Gustavo, sí. Por eso digo. Yo creo que, lo que antes decíamos, mira, los centrales que tenemos ahora va bajando eso. No me estoy acordando, pero creo que lo de Alderete, o sea, Guillermo lo quiso convocar, pero no sé si era una cuestión familiar o una cuestión de... Pero dio a entender que no es que no lo tiene en cuenta. No, claro. Claro, pero sí, porque a ver, quieras o no, Fabián, más allá de que él retorna a su club, él en Corinthians no tuvo... Y mira que Corinthians era su lugar en el mundo. Era el sherife, todo lo que quieras, marcaba lo de Junior Alonso, o sea, donde había abundancia... Había abundancia y un nivel alto el día a día. Y lo que preocupa, en este caso puntual, lo de Fabián, porque Guillermo Barroso que el otro tiene a su dupla, que es Gustavo Gómez con Fabián Balbuena, que van a estar jugando contra Perú dentro de exactamente 2 meses en el Antonio Aranda. Así está. Acá dice ya Gustavo Gómez con Mateo Gamarra para las eliminatorias. Vamos a estar con Gerardo después para que nos hable de Libertad. Hoy enfrenta a Nacional, el último campeón. Uno de los equipos que menos cambió ha sido Libertad. Yo le iba a preguntar a Fabio Nacional cómo va, porque Nacional habrá tenido también su... Y justamente le estoy esperando a Gerardo, ¿verdad? Para que él nos brinde Libertad como local. Después vamos a estar con Nacional, que veo mirando un poco... Hay algunos retoques, pero no tanto, No tanto. Prácticamente el equipo de la apertura otra vez, salvo veo... Dos nombres. En el arco Maya que jugó un par de partidos, ¿verdad? Hay uno que uno puede confundir, cualquiera puede confundir, ¿verdad? Sí, más cuando es Nacional Libertad. Cuando es Nacional Libertad, exactamente. Dos nombres son, en el arco y en el ataque. Hay dos nombres diferentes. Vamos a estar en instante con eso. Pipo Lescano, aparte de jugar en el Deportivo Itapuense, también jugó en el Athletic de Encarnación y estuvo en Santaní. Eso es lo que nos pasaron. Alderete estaba lesionado para el amistoso, fue a ser parte de su recuperación en Impané. Nos dice respecto a lo que está diciendo Dani aquí. Gracias a FF. Que nos escribe desde el 56. Allá creo que, ¿verdad? De España. ¿56 o no? No. No, 36 de España. Es por acá. Argentina 54. Brasil 55. ¿De dónde es FF? ¿De Chile? Sí, Chile. Chile, ¿verdad? 57 es Colombia, 57 es Chile. No, sí. Hugo Cuenca del Milan, hay que verlo para jugar en la selección. Sí, señor. El arquero nacional Galarza, ¿qué pasó de él? Nunca jugó. ¿Vino Galarza al Nacional al final? Galarza... No. ¿Estaba en Bolivia? Sí, pero no. Por algo está ahora... ¿Desde cuándo se venderán la entrada para el partido de Paraguay? No, falta todavía, creo. Fue de mirar Gerardo Arevalo, goleador de la Liga Limpeña. Gerardo Arevalo era el zurdo. Sí, delantero de San Lorenzo, luqueño. Luqueño, le hizo un gol famoso a Cerro. En un momento me acuerdo, en cancha de Luqueño, en el Feliciano Cáceres.
13:08, seguimos hablando de la fecha que se viene. Olimpia Tacuaril, Cerro Porteño Guaireña, Luqueño Guaraní, gran partido el domingo a la tarde. Y hoy cierran Libertad Nacional. En instante ya con Fabio, con Gerardo para hablar del Guma, para hablar también de la academia. Asegura el éxito de tu próxima parrillada con los deliciosos embutidos de pollos Don Juan. Nuestros productos son la combinación perfecta de calidad y sabor irresistibles. Haz que tu parrillada sea inolvidable. Eleva tus asados al siguiente nivel. No esperes más. Acércate a cualquiera de las sucursales de pollos Don Juan y hace de tu parrilla la más deliciosa. También puedes llamar a uno de los móviles de Don Juan al 021-729-1717, así de fácil. Pollos Don Juan para todos los gustos. Petrosur bajó los precios. Activa Nafta 92 a tan solo 7.400 guaraníes el litro. Forza Nafta 96 a 8.850 y Forza Diesel S10 a 9.850 guaraníes. Petrosur, calidad internacional certificada al menor precio del mercado. Listo para ser de raza fuerte. Celebra el aniversario de Tapero Villa con la Ford Ranger, ahora disponible en 50 cuotas sin intereses. Conquista caminos, desafía terrenos y descubre tu espíritu todoterreno. Visítanos y aprovecha esta super oferta única en Tapero Villa. Llámanos al 021-671-900. Ford, ready for more. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del Wi-Fi, pero igual conectarte al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1.000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello y garantía de base. Carga en Energy, la distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Visita las estaciones Energy y disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Leche Trébol es la marca ganadora del Top of Mind Paraguay por 12 años consecutivos como la marca más recordada, reconocida del país, gracias a nuestros miles de consumidores por elegirnos día a día. Lactos Trébol, nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortitzer, con la promoción de Interfisa Banco. Por compras a partir de 200.000 guaraníes con tus tarjetas de crédito, generas cupones para participar del sorteo de un paquete todo incluido a costa mujeres. Participan las compras realizadas desde el 1 de mayo al 17 de julio. Bases y condiciones en interfisa.com.py. 13:11. Está Gerardo Figueredo nuevamente contigo, Gerardo. Gracias, Federico. Esta vez para hablar de Libertad, el campeón vigente que en la noche de hoy va a recibir en su estadio de Tuyucuá Nacional, 19:30 horas. El equipo está confirmado. Desde ayer Garnero tiene a 18 futbolistas concentrados en Tuyucuá. Martín Silva, Rodrigo Morínigo, los porteros. Iván Piris, Iván Ramírez, Diego Viera, Néstor Jiménez, Matías Espinosa, Álvaro Campuzano, Cristian Riveros, Diego Gómez, Lucas Sanabria, Rubén Lejano, Héctor Villalba, Antonio Vareiro, Lorenzo Melgarejo, Roque Santa Cruz, Enzo González, el sub-18 que tiene Garnero, que de hecho es titular, y Óscar Tacuara Cardoso cierra la fila de los 18 convocados, repito, para la noche de hoy, 19:30, ante Nacional en Tuyucuá. El equipo saldrá con Martín Silva, Iván Piris, Diego Viera, Néstor Jiménez y Matías Espinosa. Alexander Barbosa no es de la partida porque fue expulsado el torneo pasado y deberá compurgar le queda un partido, fue expulsado en el partido ante Cerro Porteño. Ya cumplió un partido y después de esta jornada sí ya va a estar habilitado el central argentino. El mediocampo con Diego Gómez, Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria. En la ofensiva, Héctor Tito Villalba, Roque Santa Cruz y Enzo González. El equipo de Daniel Garnero
para la noche de hoy, midiendo el campeón a Nacional en su estadio de Tuyucuá. Federico, compañeros de audiencia. Gerardo, el sub-18 entonces, Enzo. ¿Sí? Enzo González, sí. De taquito de vuelta Y llena a la con figura como ventaja. sub-18, hermano. De primera, Claro, de taquito. Y no por fuerza de la ley va a entrar Después eso. de prestar minutos de libertad al resto, ¿verdad? Totalmente. Y, ¿sabes qué? A mí lo que me genera un poco de, no dudas, sino que interrogantes es, Gerardo, el tema de que, bueno, Roque ahora el titular, está bien, ¿verdad? Pero si no está Roque, Tacuara y entre ellos dos, antes inclusive. Pero Roque, Copa. ¿cuándo fue titular, Fabio? ¿Y la última recta Ahora. de la apertura? Y contra Mineiro. Pero Mineiro, hasta claro. la obtención del título fue Tacuara. Sí. Por eso, fue, No, fueron, que 2 partidos fueron los de Roque, 2, 3. Sí, sí, poquísimo. ¿Sabes qué pasa? Poquísimo. Que a lo que voy nomás en Copa Libertadores, el que le dio mucha mano a Garnero como 9 fue Alfio. Y ya no está Alfio. Y Roque y Tacuara les cuesta a los dos completar un partido 90 minutos. Entonces, me parece que la mano viene por darle más oportunidades a Alcaraz, por ejemplo, Gerardo, y hay otro más. Marcelo Fernández sigue, ¿verdad? Marcelo Fernández continúa, Adrián Alcaraz continúa. De los delanteros que son del semillero liberteño, el único desafectado fue Alfio Oviedo, y después continúan todos, porque en principio se había mencionado que le iban a buscar club a Marcelo Fernández, pero no ocurrió tal cosa. Sigue en el plantel y está a las órdenes de Garnero. Y por otro lado, Antonio Vareiro, que se viene recuperando, incluso en el último partido de Copa hizo el gol ante Atlético Mineiro. Hoy está citado nuevamente entre los 18 y creo que lo va a utilizar en la noche de hoy. Bueno. Hablando de delanteros. Sí, el único que tiene el sub-18 que es titular y figura es Libertad. Sí, señor. Así es, Federico. Sí. Y que tiene a los dos caras sucias ahí adelante que están pugnando por un lugar. Que es el caso de Enzo, y tiene como suplente a alguien que ya tiene roce en primera, como el caso de Villalba. O sea, mira el lujo que tiene Libertad. Rodrigo Villalba, que había jugado por Guaireña. También. O sea, le vuelve a Y sacar encima, una enorme diferencia al resto, como ocurrió en el torneo pasado. encima no tienen la presión de tener que pelear sí o sí. Por ahí si pasa Tigre se mete en octavos final. ¿Con quién juega Libertad si se mete en octavos? Fortaleza. Con Fortaleza, ¿cierto? Fortaleza. ¿Y hay interés por ese partido el jueves, Gerard? Sí, sí, bastante. Primeramente, se tiene que jugar aquí en el Defensores del Chaco, y después la revancha la otra semana. La otra semana el primer partido aquí en nuestra capital. La otra vez, ahora Gerardo, cuando nos íbamos a NGO, nos íbamos escuchando en la radio argentina, sí, y estaban elogiando lo que jugó Barbosa, el partido contra Mineiro. Sí, porque hay una realidad y hay que decir que más allá de tenerle esa bruta y todo, y lo marcamos hace mucho con Danilla, este campeonato más que nada, y vienen algunos partidos internacionales, cómo mejoró Barbosa para Libertad, en el mano a mano bien, la salida limpia, larga, realmente ahora sí uno ve un jugador muy importante Barbosa para Libertad, sin contar que estuvo a punto de marcar un golazo que la quiere el Mineiro, le sacó una pelota increíble, pero en la función de marcar mano a mano, con espacio, a pesar de ser un tipo muy grande, realmente muy bien. Sí. Lo de Barbosa últimamente, por eso le habrá dolido tanto el error de Juan López, que escuchó, ayer tendría que haber estado en Unión Boca Juan López, que él escucha tan bien todo para escuchar que el jugador de Unión le pidió la pelota a Bruno Valdés. Antes de ir a Guaraní un poco más adelante, ¿se tranquilizó ya el tema? ¿Abandonaste cuando abandonaste ahí Olimpia, ya más tranquilo el tema en cuanto a la venta de entrada, Gerardo? Continúo aquí en la sede de Sí. Para Uno junto a Marco Juanse. Solo para Juanse, anda con campera todavía Juanse. no, ya se despojó. O sea, un papelón, dice que la campera usa para quemar grasa, dice, pero otra cosa, hermano, porque esa campera de polar y la tenía 4 días seguidos. Claro, no, porque justamente cuando salíamos del diario me decía, ¿verdad que hace calor? Sí, no está para la cantera, le digo. Ropa de manga tenemos que ir. ¿Vos sabés, Juanse, Sí. Gerardo? Señor. Juanse es lo más barato para el quinto de rock. Totalmente. Incluso me tomé el atrevimiento de dejarlo ya como fijo. No, pero bien, buen laburante, pero cuando digo barato, o sea que él toma agua nomás. Por
Por eso. Y la otra vez le invitamos a un trago, porque hay un chico que hace trago ahora, es un Sex on the Beach. Y le dijimos tomar el fondo blanco y no pudo llegar. Imagínate la diferencia que hay entre la presencia de Juanse y Pablo Pérez. Pablito Pérez. Sí. Pablito Pérez Moreno. Sí. Ahí cerramos el tema. Bueno, Olimpia entonces todo más normal en la venta de entradas. Se normalizó por completo, se aligeró el tema, todos felices, la sonrisa de oreja a oreja, los socios del Olimpia que salen ya con la entrada en mano para el partido del 10 de agosto, la revancha ante Flamengo por octavos de final. Y Federico, antes de cerrar el capítulo Libertad, déjame decirte, ahí mencionaba señor Daniel el caso de Rodrigo Villalba, que es otro de los muy buen prospectos en cuanto a figura que tiene Libertad, de Rodrigo Villalba, y el otro es el chico Rodrigo Vera, que tiene 16 años. Había aparecido la última fecha contra Ameliano, había jugado, sí, la fecha 22, y lo hizo de muy buena manera, y por sobre todo también este chico Rodrigo Villalba. Sigue sacando figuras muy buenas, Libertad en primera división. Sí. Por eso cuando Auditore dijo, miramos lo de Olimpia que nos pudo contratar, al final fue mejor para ellos, la verdad que fue mejor con todo lo que trajo Libertad, que hay poco acierto por allí. Retornamos más adelante para hablar de Guaraní, que también tiene varios nombres nuevos, Gerardo. Sí, incluso con debutante, es decir, no sé si debutantes o un debutante, en este caso Paul Riveros, el que está anunciado para jugar en la saga junto a José Moya, el ex trinidense. Quedó Moya finalmente, Vamos a estar más adelante con eso. ¿Pueden averiguar qué pasó en el puente para cruzar a Foz de Iguazú? Estamos parados en la fila más de hora y media. ¿Qué habrá pasado? Vamos a averiguar con la gente de allí. ¿Dónde jugará Alfio? Y esa es la pregunta que hacíamos ayer. Creo que varios clubes lo podrían tentar de acá. Buenas tardes, le escuchamos desde el Lloret de Mar Girona. Girona, qué reglamento más estúpido ese de la Sub-18. Aquí en España no hay. Solo para la gente de España. En España alguna vez hicieron algo para... ¿Te acuerdas que estaba la preocupación en España hasta el 98, cuando quedaron afuera? Yo hicieron también un planteo como los juveniles debutaban a los 22, 23, pero no fue un reglamento, sino que fue un cambio de mentalidad. Fue. Yo en Europa no recuerdo no. Ni bolsa, pero ni en España era el tema que llevaban los extranjeros, claro. Y que, a ver, si vos no eras niño Torro, Casilla, que eran fenómenos, el resto debutaba... Había chavales que debutaban a los 23 años en primera. Sí. Y había que cambiar eso y cambiaron, Cambiaron ellos. Ahora vi, por ejemplo, que quién le criticó... no me acuerdo quién criticó a Guardiola, que dijo que... Alemania. De Guardiola se fue a Alemania. Alemania se olvidó de su esencia, de su fuerza y... No fue... ¿Quién fue? Müller. No fue Müller. Klose. Que era el director no fue Klose tampoco. No. Era un jugador que estuvo a las órdenes de... Que ahora todos los alemanes intentan salir jugando. Oliver. Alemania, dos mundiales seguidos en primera fase, Y la otra vez perdió un histórico contra Polonia. Y criticó a Guardiola, decir coincidentemente. Guardiola fue un poquito antes, ¿verdad? Bueno, fue casi después. Toni Kroos no fue Kroos. El famoso Bastian. Schweinsteiger. Sí, señor. Bueno, Schweinsteiger que jugó hasta el 2006 o 2010. 2010. Cuando Alemania tuvo el super equipo en el 2014 ya no estaba. Dijo lo siguiente: cuando Guardiola llegó a Alemania, todo el mundo creía que teníamos que jugar ese fútbol de pases cortos. Lo que ocurrió al final fue que perdimos nuestros valores. Siempre fuimos una selección luchadora. Hoy no tenemos esa virtud, dijo Schweinsteiger. Bueno, atendible. Operación Ágata en toda la frontera con Paraguay, dice aquí un oyente, y muestra fotos. Por eso es que hay demora. Ejército de Brasil, escuchen. Operación Ágata en toda la frontera Paraguay, Ejército de Brasil, por eso está la demora. Gracias a toda la gente que a través de WhatsApp también nos habla de Bastian Schweinsteiger, como el que dio aquella frase. ¿Sí, Ariel? Participo ya el servicio de Petrobras. No. Claro. Sí, porque tenemos audiencia nacional, bien. Claro. Pero más pormenorizadora. Aparte del motivo encima por el cual. No, y es una información súper útil. Y además,
con la que arrancaste que Ciudad del Este no tiene glamour, Ay, que esto... claro, Hay que ahora remarla, con este decir, servicio ah, tenés que Dani. conversar con la gente. ¿Sabes qué hizo Dani? ¿Sabes qué? Ariel. Estaba la herida así, agarró, le metió limón, sal y le metió ahí el dedo, hermano. Yo le iba a decir al ¿Sabes revés, qué? Dani. Fuerza a la gente de No, Ciudad del Este. yo le iba a decir al revés. No te olvides de la gente de Asunción, que va a esperar también tu reporte, ¿verdad? La gente de Asunción, porque él se jugó más para acá. Hagamos como la selección, la Asunción. Perdón, ¿quién hizo el servicio durante nuestras ausencias de Fabio y la mía? El señor. Fabio hizo uno cuando vos no tuviste y pagó el primero, ya dijo. Sí, no, yo. Pero el señor también hizo. Yo hice cuando el señor estaba ¿Qué tal te ausente. fue, Federico? Bien. Pero vos buscaste así. Uno. Pero vos Pero- buscaste. ¿Viste cuando, o sea, Sí, al principio hubo yo un estaba acá impasse. y hubo uno Pero después le dediqué a Dani uno porque era ¿Y su Dani- camino. Pues. Dani hizo también? No. Pero buscaste la aplicación así, todo el No, marcaje con del producción, tránsito. con producción. Ah, no, está bien. Con Es más, producción. Fácil, pero Federico. Ariel, cuando... Eso es fácil, Federico. No. Es más, Por favor. cuando... Me preguntaron a ver cómo hace. Y la Pero Ariel, escúchame, cuando ahí patinó, el primero, o sea, él se acordó de, mira, pues, Ariel seguro. No, que yo le llamo la... no voy a decir al aire cómo le llamo, ¿no? No, mejor no. Hablando de lo que dijo Dani, que dan algunos mensajes que uno tiene que cumplir con la audiencia. ¿Qué pasó? Pues la audiencia dice, la pucha, enviamos mensajes con todo corazón y no nos leen. Y tiene razón, no quiero hacer eso, por eso retrocedí un par de mensajes. Dice, ayer Juan Pueblo, hoy Glamour. Periodista incoherente, Ariel. Ariel, te cracharemos si venís. No debiste hablar de Ciudad del Este así. La verdad tiene que ser dicha. Tal vez el estadio no sea el mejor del mundo, pero la selección tampoco hace lo que corresponde. El tema del amor puede meterse en él. Pero fíjate que hay... Asunción pidió la gente que va usted a Asunción, que venga igual a la selección en Ciudad del Este. Qué loco está Ariel. Un mango no tiene, dice eso por Ciudad del Este. Dice, ¿qué sabes si no tiene un mango? Tiene, te sorprendo. ¿Cómo le quiero reventar a Ariel? Tranquilo, Y después ya está rebasando tu popularidad, empleadito. Acá, no, amigo González. Fíjate que Dani también dijo algo, pero por supuesto con su estilo muy de glamour, ¿verdad? Ah, bueno, Muy- estoy con Ariel muy le banco, fino. mirá, yo leo Pero todo, Dani dijo, por ejemplo, le falta un buen listing, dijo el estadio, ¿verdad? Eso también te Hoy para que son de utilísimo, ustedes están comentando. No, Dani se dijo, claro. Sí. No, pero eso, Sí. o sea, el estadio... Es que le falta. Claro, por pero- eso va a cerrar ahora y por eso Sí. 3 de febrero va a jugar en el R3 Corrales. Ariel se fuma antes de laburar, no, Ariel está laburando desde muy temprano. Yo no fumo, y todo lo que... ¿Eh? No fumo. Todo eso estaba, no me metimos aquella vez. Sí, de vez en cuando. Eso para... Sí, no. Pero Ariel está trabajando de temprano. Sí, señor. Y todo lo que dice es porque lo piensa antes. No es que se le ocurra acá. Acá hay que pensarlo muy y después bien, se hace porque cargo. acá si uno Ayer tiene Ariel argumentos, Juan Pueblo, hoy Glamour. Sí, es sencillo eso. Ayer Ariel Juan Pueblo, hoy Glamour. Y así se cambia la gente. Aparte depende. Malo Ariel, ya no soy fan de él, dice. Epa. No se hace, amigo. Ya privatizaron todavía los amigos de WhatsApp. No, ¿qué privatizar? Estamos leyendo todo. Lo de Darío no, porque sería muy reiterativo. O sea, leer insultos contra Darío Núñez es como, no sé. Ahí está ganar. Mira un poco el video de ABC TV con la selección de la APF, ¿no? Sí, de la PES. Rodrigo Carrera, ¿qué tal, Rodrigo? Che, vamos a vernos, Rodrigo, por ahí, ¿eh? Rodrigo siempre nos atiende muy bien. Saludos a Rodrigo, sí. ¿Quiere pasar tu informe de Petrobras en portugués para cumplir con la gente del Este? ¿Qué opina Ariel? Ah, mirá, Ariel, lo que envían el glamour, mirá. ¿Ese es dónde? Ciudad del Este, hermano. Ah, está muy lindo, ¿no? No, pues yo hablé ¿Vos de del cuándo no te estadio. vas a Ciudad del Este, en serio, Ariel? ¿Sabes cuándo nos fuimos? Para mí que no se va de la época del 99. Alejandro Silva. Me acuerdo bien, uno de los goles de Alejandro Silva. Olimpia San Lorenzo. Sí. Porque es cierto lo que nos envió una persona al Este. Dice, la capital es horrible, acá es hermoso, dice por Ciudad del Este. Ariel Glamour Mareco. Yo dije por el estadio, nomás que también los del Este tienen que ¿Sabes cuándo nos admitir- fuimos? Fuimos cuando Cerro recibió en la olla Libertad. Y recuerdo que ganó Libertad Antonio Vareiro, no sé si hizo 1 o 2 goles. Creo que Y nosotros Pica metió también uno. hicimos Pica el otro Lucena. partido que era de segundo turno. Y el gol de Cerro metió Pachi. San Lorenzo le llevó a Olimpia en Sí, Ciudad sí, del sí. Este. Ese fue... ¿Y qué sintió transmitir en un estadio sin amor? Sin, No, bien. No hacía bien, falta. Yo no, pero yo no. O sea, yo digo, a ver, profesionalmente ustedes se fueron después que nosotros. Sí. Porque si Federico, si nosotros hacemos el descuento... La última vez fue cuando salió campeón Yo, Olimpia. Olimpia Santander. voy a pedir- Olimpia, sí. Claro, pero o sea, yo
Yo que por cuestiones, pero tuvimos, yo particulares y familiares, yo suelo ir claro, bastante. O sea, yo estuve en el verano en Ciudad del Este, hermoso, aparte de la ruta como está. Sí. Estuvimos en el Megal, los viaductos, las circunvalaciones, las rotondas, ¿no? Perdón. Ni hablar. Yo profesionalmente me fui en el partido que Brian Zamudio hizo el doblete, cuando Cerro le gana a Meliano. Me acuerdo. Sí, yo no me fui, ¿sabes? No. Y aquella vez, o sea, no, como ciudad. Por eso me parece que se levantó la gente contigo. Pero yo no dije se perdió un fiel seguidor, dice. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué lo tuyo pudo haber sonado chocante? Porque vos inclusive ibas al tema de la toma. Porque, a ver, yo creo que el propio canchero de Ciudad del Este sabe que la cancha del 3, y el mejor ejemplo es que van a tener que cerrar para hacer, repito, ese lifting, llamarle como quiera. Pero vos le dijiste, no, hasta televisivamente. No, Rana, o sea, televisivamente, tampoco que el Defensor es, ¿verdad? El estadio de la Champions. Entonces, voy nomás a que cuando vos no utilizaste esa palabra para juzgar, ya sea las instalaciones, ni mucho menos la ciudad, pero vos pudiste hasta tipo mirando por la televisión, no tiene glamour, y esa parte no. Claro, yo te doy la chance para yo creo que tengo que hacer contigo un curso, Dani, de acomodar mejor las palabras para no caer mal la gente. Apoyo a Ariel. No va a ser, pues, no. Cada uno como es. No, para. No, pero aparte, está reconociendo, o sea, no fue lo de glamour, o sea, como ya vamos a con Gerardo así, instante. Espera que está el tema del glamour, por favor. Saludos del Cerro Caballú, yo vine por esta zona, mira que hay gente ya que te está apoyando. Saludos a la gente, a los vecinos allí. El señor no sabe ni leer el servicio. Este dice no. ¿Por mí? Bruno ayer dijo, muchachos, mañana no me den, pero el señor no sabía ni leer el servicio y después le critica a todos sus compañeros por cualquier cosa. ¿Qué se refiere al... Ahí está. ¿Qué glamour fracaso en cada eliminatoria? Se perdió un fiel seguidor de Ariel. La pucha. Ariel, ¿es un perjuicio para ustedes? No, que va a ser perjuicio, no. ¿Cuándo un asado con los fanáticos de ABC Cardinal? Y una vez Bruno iba a hacer uno para 40 personas y vino la pandemia. Y de ahí no pudimos recuperarnos. Allá afuera a veces, sobre todo. Una vaca, el prometido. Tenemos uno más reciente todavía, Federico. Tenemos uno más reciente del señor. El único que cumplió es acá Fabio, después lo Fabio Martes, sí. Terminó con no me acuerdo bien de Estupiñán, gran actuación. ¿Cómo se llama el nigeriano de Villarreal? Villarreal. Sí. No, acuérdense lo que pasó el lunes a la noche. Si sale uno de los nombres que sacamos del sorteo, estamos atentos. Cuidado con eso, hay que recordar muchas veces, Juan Pueblo Ariel, pero cuando hace una promo de su quinta para lo que cobramos sueldo mínimo podamos pagar, dice. Viste, acá está pidiendo ya rebajas, precios especiales a la gente de sueldo mínimo. Lo que pasa es que vos dijiste, Federico, que la gente puede cambiar. Convengamos que es muy llamativo que en un lapso menor de 24 horas de la postura, por eso yo dije lo de Juan Pueblo y lo de Glamour. Y casi sobre el mismo tema, claro, ¿no? Porque si me habla otra cosa, pero cambió tanto de la canchita de mi barrio, de 5.000 la entrada y el ñoño de litro después del partido, al querer Glamour. Impresionante. Como televidente. Sí. Un partido eliminatorio de alto nivel. Es que van a tener que ponerse. Ya es mundial, es parte del mundial, la primera etapa del mundial. Entonces, hay que llevar a un estadio que tenga las condiciones para fuera broma, tal desafío. Ojalá que esté bien. ¿O acaso cuando nosotros vimos en la previa de Paraguay-Ecuador, porque aquí también hubo escepticismo y ya era un partido de un equipo eliminado contra uno casi clasificado? O sea, no puedes comparar ese partido con el inicio. Yo veía que anoche cuando informábamos, o sea, los propios peruanos replicaban, mira, se va a jugar en una ciudad donde Perú jamás fue. Y decían estar a 300 kilómetros, es más fácil ir por el lado Brasil. O sea, para Perú le queda perfecto. Es una novedad. Tener ciudades de compras. O sea, lo que hizo para el que viene en avión, ¿verdad? Ahora está viajando mucha gente. Claro. El que suele viajar, ¿verdad? En Perú. Ciudades de compras, no, eso le queda perfecto. Iba a decir, con respecto a lo que estaba mencionando Dani, que dijimos, vamos a llevar, qué vergüenza, encima van a venir una cantidad de colegas ecuatorianos porque va a clasificar Ecuador ahí, y no hubo ni una queja. Hay que decir que no hubo ni una queja, porque leíamos, veíamos, y no es la clásica, ¿a dónde nos trajeron a jugar? Claro, por eso, cuando Ariel mencionó lo de televisión, porque nosotros hicimos ese partido desde acá, por eso no utilizamos como referencia aquel partido. Se hizo una mejora muy importante. Pero la historia de siempre, como ocurre al no haber proyectos. Estamos hablando de marzo del 2022. Otra vez se dejó.
Y entonces ahora van a tener que cerrar para que, porque yo me imagino que va a haber una inversión importante porque aquí ya se compraron butacas nuevas, de la APF. pintura, o sea, quedó mejor vestuario, por eso quedó sala mejor de prensa, de lo que uno hubiera esperado, y el lapso, o sea, el tiempo de preparación era menor, porque recuerdo que el combo anterior había sido cancha de Cerro contra Uruguay y goleada en contra ante Brasil en Belo Horizonte en febrero. Entonces hubo, ponele que un poquito menos de 2 meses, ahora hay 2 meses. Y yo me imagino que si ayer hicieron el anuncio, ya esto estaba con todos los puntos, esos 20 y pico de puntos para la mejora, para mostrar una imagen. Ya contra Ecuador se mostró una muy buena imagen. Por eso cuando Ariel decía el tema de glamour como televidente, porque es cierto. O sea, hoy la televisión se lleva gran parte de lo que es la percepción. O sea, porque uno decía... Sí, a mí me pasó en la última Champions, o sea, ¿qué hace ese pianista allí? Porque medio que no encaja, pero después televisivamente, era para eso. Entonces, cuando Ariel dijo el tema, yo creo que televisivamente ya contra Ecuador se aprobó. Se tuvo y bien. ahora que tenés más tiempo, va a ser un partido más importante, me imagino que se va a llenar el estadio. Entonces, yo creo que hay tiempo y es una inversión que hace la asociación porque entienden que se puede sacar entre comillas ventaja deportiva, porque como decía su video, ganar, o sea, el famoso hay que ganar como sea, y entienden que Ciudad del Este es mejor que Asunción en este momento para ganar. Ya que hablaste del tema televisivo, sí. Dani, me parece que ahí las autoridades, ya creo que no van a tener tiempo para este año, pero ir proyectando, yo creo que le va a ir muy bien, la famosa pista sintética que tanto se habló el 3 de febrero, alrededor de la cancha. La pista sintética, Sí. Sí, hay campo, ¿verdad? Pero habría que ver o algo que le pueda... Se está sacando ya eso de muchos estadios, Pero... vamos a ir a girar unos instantes. ¿Cómo Ariel de repente pone algún término que queda al mediodía, verdad? Porque acá nos saluda el amigo Julio Jiménez de Chile, o sea, está cruzando ahora el Cristo Redentor. Envía la foto, mira Dani, lo que es. Hermoso. Julio, que siempre nos escucha cuando viaja, y me dice, decirle a Ariel que acá sí hay glamour, me dice, ¿verdad? Por esta foto con la cordillera nevada, mira la cordillera de los Andes, hermano, cruzando Mendoza, Chile, Paso Redentor. Digo, a usted, Aranda, ¿cuándo le dijo que se iba a cerrar el estadio? A mí me dijeron, todavía, pero voy a preguntar. ¿Sabes por qué? Sí. Porque se programaron las 2 fechas siguientes del torneo clausura. ¿Pidió Resistencia? No, está luego ya confirmado que se va a jugar el sábado 15 de julio Resistencia Olimpia en el Antonio Aranda. Bueno, vamos a estar con eso. ¿Vos tenés, Fabio, las 2 fechas? Sí. Las 2 fechas. ¿Antes quería decir algo? Sí, quiero completarlo. Ya que estábamos con Libertad, le esperábamos. Libertad completamos. Nacional. Vamos a repasar. Nos olvidamos todo ya. Hace 50 minutos salimos de ese tema, ¿sí? Nos quedamos. Sí. El hincha de la academia está esperando. Dale, Fabio. Sí, Cristian Riveros va a ser el arquero. Cristian Riveros, que ya jugó algunos partidos y demostró en un partido que tiene muy buenas condiciones. Había tapado todo. Creo que fue inclusive contra Guaireña. En un partido. Perdió el puesto. Ida y vuelta. No sé si perdió el puesto. A ver si... ¿Te acuerdas que hizo algo pasó con Espínola? ¿Se acuerdan que se mencionaba que Anthony iba a venir a Nacional? O sea, como que Nacional estaba buscando. ¿Te acuerdas un partido? Creo que fue ya uno de los últimos en el que él rechaza y termina. Aparte, yo creo que Espínola... Contra Cerro no fue. Y Brian Zamudio marcó. Y él lastimosamente suele repetir mucho. Espínola cometió un error grave. Contra Cerro. La parte final del campeonato. Yo que soy mal pensado. Espínola cometió un error grave, digo. Yo la otra vez le pregunté a Anthony Silva, hablé en Rolanga con Anthony Silva. Le pregunté por el nacionalizado, me dijo, bien, que venga, felicidades, queremos. Y este chico dijo, ¿para qué nacionalizan arquero? Y Nacional de Robert Harrison, hermano. Están haciendo una gestión de la Gran 7. Me parece que por ahí viene la mano, sinceramente. Creo por eso es cualquiera menos Espínola. Seguimos. Cristian Riveros en el arco, como decíamos, en la línea defensiva. Claudio Núñez seguirá siendo lateral derecho dentro del repertorio que tiene en lo táctico Pedro Sarabia. Carlos Rolón, junto a Francisco Báez en la zona central de la defensa. Por izquierda, Fernando Román. Está creciendo cada vez más Román, un lateral izquierdo que hay que... O sea que yo no lo veo. Hay gente que me dice, pucha, este tiene que ir a la selección ya. Y yo no lo vi un partido de 90 minutos todavía. Hay que verlo todavía crecer. Tiene muy buena pegada, dice, ¿no? Sí, él se encarga de todas las pelotas quietas en Nacional. En el mediocampo, Feliciano El Peta Brizuela, junto a Jordan Santa Cruz. La presencia que de Juan Alfaro. Vino el mellizo Alfaro. Yo creo que va a jugar... Alfaro creo que Nacional compró su pase, Este Alfaro que suele jugar, sí. Le hizo goles a Olimpia y a Cerro, a los dos. Sí. Por izquierda, Matías Martínez. Aquí, hasta ahora, solo lo del arquero, la gran novedad Nacional. Arriba,
José Ariel Núñez, jugador que conoce bastante bien Pedro Saravia, por algo lo lleva a Nacional, está anunciado para arrancar el titular junto a Cristian Ocampos, la dupla ofensiva del equipo tricolor, para visitar a Libertad hoy a las 19:30 horas en la Huerta. Flamengo versus Olimpia, viaja y alenta al Rey con BC Excursiones, salida el 2 de agosto y vuelta el 4 de agosto, 4.200.000 guaraníes, descuento del 10% para socios al día, incluye pasajes aéreos desde Foz, 2 noches de hotel, traslado aeropuerto, hotel, aeropuerto, traslado al estadio, ingreso al sector visitante. BS Excursiones, informes y reservas al 0991-974-725, BS Excursiones. Hoy viernes de grandes descuentos en Farmoliva, descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas, justo en eso que necesitas, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farmoliva o llamando al 235-5000, que llegamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas, sentite mejor con Farmoliva. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaró. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. ¿Tenés problemas de filtraciones con Rebotec impermeabilizantes? Solucionás todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Rebotec son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Encontralos en las mejores ferreterías del país y entérate más sobre Rebotec siguiendo nuestras redes sociales @mater.py. Gas Corona ahora también llega limpio. Pedí tu garrafa al *gas *427 o desde la web www.corona.com.py. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor, una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad, la mejor calidad y el mejor precio. Encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo de Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico. La salud de cada día. Flamengo versus Olimpia, viaja y alenta al Rey con BC Excursiones, salida el 30 de julio y vuelta el 5 de agosto, 2.190.000 guaraníes, descuento del 10% para socios al día, incluye traslado en bus de turismo G7, 2 noches de alojamiento en hotel 3 estrellas, 2 desayunos en el hotel, ingreso al estadio sector visitante. BC Excursiones. Informes y reservas al 0991-974-725, 0991-974-725. BC Excursiones. Brasil. Déjame, porque estaba la música, 13:41, quería leer este mensaje que nos envió el amigo Ariel. Dice, gracias a ustedes se normalizó por la presión que hicieron, hasta el problema de la web solucionaron ahí frente a nosotros, me dice. Que estaba esperando la fila en Olimpia y estuvimos con Gerardo, con Juanse, y ahí hubo como una puesta de pilas y se solucionó el tema, para bien. ¿Con qué vamos ahora, compañeros? Y vamos con la noticia destacada. Empezamos con eso hoy, por favor. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo.
Y tenemos que hablar de la confirmación de la segunda fecha del torneo Clausura. También ya se confirmó la tercera fecha, pero vayamos para lo que va a acontecer el próximo fin de semana. Atención, porque hay muchas novedades. Segunda fecha, Resistencia Olimpia. Se va a jugar el sábado 15 de julio a partir de las 16 horas en el Antonio Aranda. Está programado ahí ese partido. Quizás después de este encuentro recién se cierra para poder arreglar el gramado para la participación de las eliminatorias donde Paraguay hará de local ahí en el este del país. También el día sábado Ameliano va a recibir a Cerro Porteño 18:30 horas en Encarnación. Atención entonces el sábado, los grandes van a estar en Ciudad del Este Olimpia y en Encarnación Cerro Porteño. Para el domingo, 2 partidos más. General Caballero va a recibir a Trinidense en Carendí a partir de las 16 horas y posteriormente Guaraní Libertad. Lindo partido la segunda fecha el domingo 16 de julio a partir de las 18:30 horas en Dos Bocas. Para el lunes vamos a tener partido el lunes 17 de julio. Estamos hablando de la segunda fecha. Guaireña va a recibir a Luqueño en el Parque del Guairá a partir de las 17 horas. Y Nacional ante Tacuary 19:30 horas. El lunes 17 de julio. Nacional Tacuary 19:30 horas en el Arsenio Rico. Vuelve Nacional al Arsenio Rico. Entonces, esto con respecto a lo que va a ser la segunda fecha del campeonato. Y envié una foto también muy glamorosa. Parece un lugar digno de Netflix. Realmente hermoso lugar. Cordillera, Cabaña, dice: hola gente del Cardinal Deportivo, escucho desde siempre la radio por internet. Estoy en Villa Lago Meliquina, Cordillera de los Andes, Chile. Saludos, Ido Almada soy. Y agrega Ariel, siempre polémico, pero hoy coité la radio. Un lugar realmente hermoso de donde está escuchando el Cardinal Deportivo. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Comienza a cargarse Eusebio Ayala, la gente comienza a salir de la ciudad desde la zona del hipódromo hasta cerca, hasta las proximidades de Calle Última. Y te recordamos que tenés que visitar en medio de este trayecto a tu Petrobras favorita. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Los mejores materiales, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Instagram, @cerámica_Itagua y en www.cerámicaitagua.com.py. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar del batecito. Manzanilla y anís Cuñaguapo siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, y ahora también dentro de lo que significa el salto de calidad que quiere dar Arabia Saudí con respecto no solamente a fichaje de jugadores, ahora se habla de una tentadora oferta para Diego Pablo Simeone. Desde el club Al Ahly, tras una serie de tanteos informales hace semanas por parte de los dirigentes saudíes para conocer la situación de un técnico que afronta los últimos 11 meses de su contrato con el Atlético de Madrid, ahora Al Ahly, uno de los 4 grandes de Arabia, junto al Al Nasser, Al Ittihad y Al Hilal, ha tomado el primer paso tentando al Cholo con una mareante oferta. En ese sentido, cabe recordar que es el gobierno saudí el que está gestionando la contratación de las estrellas mundiales antes de repartirlas en uno de los 4 grandes ubicados todos en Jeddah y Riad. De esta manera entonces llegaría una tentadora oferta para Simeone
con varios años de duración, pues uno de los objetivos de estos fichajes es que las estrellas mundiales que recalen en Arabia sirvan como reclamo para la expansión del fútbol en el país. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Bueno, provincia de Neuquén, Argentina, qué hermosa, 120 kilómetros de Bariloche. Ahí está el amigo Almada que nos escucha siempre por internet, en esta cabaña. La ruta 40, ¿verdad? Ruta 40, la famosa ruta 40 que cruza toda Argentina. Mané también está para ir a Arabia, Fabio, ¿eh? Sí, Mané. Sí, pero igual no prende salida, no. Porque juegan rodeados con cada nene. Puede llevar, pero no están todos. Estamos con Tania Vera, gerente de marketing de Base. Tania, ¿qué tal? Buenas tardes. Hablarnos un poquito de la crema limpiadora Furia y el desinfectante. Buenas tardes, Federico, un gusto compartir con ustedes y sobre todo traerle a la audiencia novedades de Base, de la crema limpiadora Furia, que te ayuda a la hora de realizar la limpieza en el hogar, porque remueve todo tipo de suciedades, hasta inclusive esas suciedades difíciles que por ahí encontramos en las griferías, en los pisos, en los lavatorios. Remueve todo y sin mucho esfuerzo. La crema limpiadora Furia es fácil de usar, cómodo, simple y además deja un exquisito aroma en el ambiente. Furia, en verdad, el aliado contra esas suciedades difíciles de por ahí que encontramos en las diferentes superficies. Y también no quiero dejar de mencionar, Federico, la línea de desinfectantes Bacterikill, que elimina el 99,9% de virus, bacterias y hongos, y además uno lo puede encontrar en sus presentaciones, ya sea en aerosol o líquido, lo pueden utilizar ya sea en el ambiente y superficie del hogar. Y lo bueno de la línea Bacterikill, que elimina los malos olores y deja un agradable aroma que perdura por mucho tiempo, Federico. Bueno, otro gran producto entonces de Base, estamos hablando de lo que perdura, que es lo más importante, seguramente, y aparte el tema, el desinfectante Bacterikill, también importante para estos tiempos de cada cosa que anda por el aire, ¿no? Así mismo, y lo bueno es que cuando hablamos de los productos de base, uno lo puede encontrar en todos los puntos de ventas del país. Hoy estamos hablando de 2 productos, tenemos más de 500 productos, así que le invitamos a todos a seguirnos a nuestras redes sociales o bien visitándonos en nuestra página web www.basebase.com.py para enterarse de la amplia línea de productos que ofrece Base. Muchas gracias, Tania. Gracias a vos. Tania Vera de Base con la infinidad de productos que ofrece esa prestigiosa marca. Hola Freddy, acá desde Valparaíso, Chile, escuchándoles mientras hacemos el asado. Qué lindo, che, a ver un poco. Mirá los muslos de pollo, la costillita también, y mirá lo que son las montañas, qué lindo, che. Y seguramente un tinto sensacional. Valparaíso, Chile. La gente nos escucha de todos lados. Aquí dice... hablando de Morel... compañero de Salas y Walter Galeano. Bueno, vamos a ir a Edgar, estamos ya en la parte final. Quería saludar aquí, dice, mantenimiento de equipo de distribución, compañero José Salas y Walter Galeano también, prendido de todos lados, la gente que está en lugares paradisíacos, están en fábricas, oficinas, de todos lados escuchando el Carinal Deportivo. 13:51, Edgar. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate más. Panal Seguros, sentí la confianza. Si tenés tos o síntomas gripales, Satifeneal a la gripe y sentí el alivio con Satifen Grip. Sus cápsulas blandas actúan rápidamente y se absorben de manera eficaz. Satifen Grip, el antigripal más elegido del país. Satifen es de ético. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazole, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Lo mejor es de Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente
siente y anda tranquilo. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Agradecemos a la gente de Frutica, Federico. Vamos a dejar para el Super Sábado mañana el Super Mañana Super Sábado, sí, Super Sábado viene mañana. Sí, señora, así es que vamos a regalar en la jornada de mañana el par de entradas para el partido Cerro Porteño. Mañana va a estar bajo tu conducción. Sí, señor. Estaremos con los Vamos a controlar mañana porque... Johnny Gerardo. Vamos a ver si mover en un momento ahí con dobilidad el tema de glamour. Que te malentendieron, contesta, somos todos malos, te perseguimos. La posibilidad de reivindicarte, pero. Y puede ser. No, ya está. Puede ser como. Que vos abiertamente, no sé si fue una acusación ahí en esta rivalidad, ¿verdad? Que vos abiertamente pedías que la gente envíe mensajes contra el que no estaba o algo así. No. ¿Cómo era? No. Aquello surgió. Eso surgió naturalmente. Naturalmente. Bueno, Creo que estaba haciendo una compulsa, Ariel, de uno de esos tantos temas que teníamos y empezaron los oyentes. Después se da la inversa, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Que tiene mayor frecuencia, ¿verdad? Así mismo. Entonces, y después se dio el verso ahí inesperadamente entre asuncenos y la gente de Ciudad del Este, que la gente de Ciudad del Este estuvo con todo. Decían que eran tacaños los de este lado. Hoy, Ariel, hay que, viste, cuando llegan otro tipo de personas ahí, a un punto de encuentro, a un aeropuerto, viste que el tipo capucha así, ¿verdad? Sí, pero yo no aparezco por allá, para nada. No me ¿Por dónde? La previa, por el Alto Paraná, después todo lo que dijo. Mira que pueblo combativo ese, Ahí vive Payo, hermano. No se jode. Cruzar Nacional 2 te van a hacer ahí. No, ya pasé bien una vez, estuve en Sudamericano 2 semanas. Pero fue otro tiempo. Otro tiempo, no claro. había dicho lo que dijiste ahora, ¿verdad? Nosotros estamos en el mejor momento con la relación con Ciudad del Este. Con todo el grupo Mecal. Megashop del grupo Megal. Muy bien. Estamos, pero hoy ya nos llamaron para llenar la cervecería, era una cosa de loco, Ariel. Claro, y Ariel, y mi caso, trasciende el tema laboral, familiar, profesional, comercial. Entiendo. Sí. No, Dani ahí, pero claro, muy localía, muy caro a mis total, efectos. Total. A ver, otra vez contra... A ver, no entiendo lo que me está escribiendo. Iba a haber muchos partidos en Ciudad del Este de Ariel. Tenemos que vamos a compartir. Hablando de eso, vos sabés que marcábamos que la fecha ya se programó y tiene la siguiente particularidad, que arranca el sábado, pero ya que tanto hablamos del fútbol de Asunción contra Interior, juegan los grandes, pero no lo hacen en Asunción, porque arranca y... Ya marcábamos que Resistencia va a ser de local contra Olimpia en Ciudad del Este. ¿Y el partido a las 16? Sí. Y el partido de fondo a las 18:30 se va a jugar en Encarnación. Así mismo. Que es Ameliano Cerro Porteño. Es decir, el próximo sábado de mañana en 8 hay dos partidos. Van los dos de visitantes, pero un partido en Ciudad del Este y otro partido en Encarnación. Sábado futbolero en el este y en el sur. Romanticismo con el interior, ¿verdad? Sí. Y el domingo, por ejemplo, hay un lindo partido. Guaraní Libertad, ya en la segunda fecha. Con un Libertad que seguramente ahí va a entrar en el dilema de si guarda algunos por el partido, sería de vuelta. Tiene que viajar a Tigre. Argentina. Sí. Claro, pero, Libertad va a tener, juega hoy, juega el jueves. Juega domingo y después prepararse. Entonces habrá que ver, recién hablábamos de los Roque, Tacuara, no son jugadores que te puedan jugar 3 partidos seguidos en una sola semana. Bueno, entonces sí, el sueño del pibe, como decía antes, del chico, el fútbol en el interior del país, el mismo día en dos de las ciudades más importantes que tiene nuestro interior. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py llamándolos al 021-495-950. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo.
Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones en sus presentaciones Tubos Premium. Te invitamos a seguirlos en redes @Tres Leones. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com. Registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Con el frío no pueden faltar tragos como Fortín etiqueta negra ni colección 24 horas. Compra Fortín etiqueta negra de 475 ml y 750 ml y canjea directamente 1 giga de 4.500 guaraníes. Busca el código en tapas de Fortín